Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Qué buen comienzo musical, señoras y señores, Un sinónimo de lo que fue, es y será nuestra madre patria, España. Excelente tema, el arranque musical para nuestro programa con Elías Soler y Orgullo de España. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, damas y caballeros, tengan todos ustedes muy pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición federal de esto que es El Sol de Nuestra España. Edición federal a través de Radio del Pueblo M830 para todo el río del país y por internet para toda la Argentina y el mundo. Acá estamos, claro que sí, dando la continuidad de la programación de la casa, luego de Consentidos, el programa de mi querido Manuel Corral Vide y de Carlos Ayo. Damos la continuidad en este gran magazine radial de 3 horas de duración para nuestra colectividad española aquí en la República Argentina, para sus descendientes, como así también para los que gustan de la cultura española y toda la cultura europea. Acá estamos, una jornada calurosa en Buenos Aires, ya tenemos datos actualizados del tiempo en la ciudad autónoma, ya se los voy a comentar a todos ustedes. Estamos con todo nuestro equipo completo de trabajo en los estudios centrales de Radio del Pueblo, allí en la calle Perón 1615. Estamos con Facundo Olaechea. Hola Facu, buen día, bienvenido al programa, Gracias por estar con nosotros. Facundo Olaechea está en los estudios centrales, los controles centrales de Radio del Pueblo, allí en la emisora. Nosotros estamos desde nuestros estudios de radio de Mive Producciones en el Distrito Tecnológico, en nuestras oficinas, en nuestro estudio de radio. Estamos con todo el equipo, con Belén Dipsa en lo que es producción y en redes sociales. Estamos con Mónica Cervantes en lo que es la producción ejecutiva de nuestra consigna radial de este sábado. Estamos con Mili Dipsa en la que es producción y en el soporte técnico, ese ida y vuelta con la radio y a través del aire de AM830 de Radio del Pueblo con ustedes. ¿Quién les habla en la dirección y conducción? Un servidor de todos ustedes, Oscar Di Profio Bernardis. Estamos, en esta jornada de día sábado, como les decía, ya pasamos ayer la euforia. El martes lamentablemente perdió la selección española, la roja venía bien, pero se mancó. Así que ya en un ratito nos vamos a ir a Mallorca. Allí está nuestro hombre del deporte español, Tony Cabot, que nos va a dar un pantallazo de lo que está pasando con la roja, en este caso con la selección española. Pero ayer acá hemos vivido en la República Argentina momentos tan importantes, por cierto, así que ya les vamos a contar que nuestra selección ayer, el día de ayer, ganó. Tenemos una jornada realmente bastante calurosa, bastante pesadita, 27 grados 7 de temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ya tenemos, porque son datos de las 10, 28 grados 2 de térmica, hay que tomar mucha agua, hay que hidratarse. 58 el porcentaje de la humedad, la presión 1009,3 hectopascales, el viento del este a 16 kilómetros en la hora, el cielo está parcialmente nublado, la visibilidad es normal 10 kilómetros. Así que así estamos con esta jornada de día sábado, de este sábado 10 de diciembre del 2022. Claro, hoy el santoral conmemora a Nuestra Señora de Loreto, que es la patrona de las Fuerzas Aéreas y de la Aeronáutica. Así que también hoy les quiero contar
que es el Día Internacional de los Derechos de los Animales. Se realizan actos en muchas ciudades del mundo para concientizar y reflexionar, en este caso, sobre el respeto que hay y que existe, obviamente, hacia los seres del planeta, dándole valor así a la famosa frase de Mahatma Gandhi, cuando dijo que un país o civilización se puede juzgar en la forma en la que tratan a sus animales. Palabras sabias, sin lugar a dudas. También hoy, señoras y señores, es el Día de los Derechos Humanos. Les cuento que los derechos humanos, que son derechos inalienables, que pertenecen a todos los seres humanos, sin importar su raza, su sexo, su nacionalidad, su lengua, su religión, su origen étnico o cualquier otra condición. Hoy, acá en la República Argentina, es el Día de la Restauración de la Democracia. En la Argentina, recordemos, es un día oficial, día en que se retiró la última dictadura militar que gobernó el país y asumió sus funciones el presidente Raúl Ricardo Alfonsín, el presidente radical Alfonsín. Así que bueno, también hoy es el Día del Trabajador Social en la Argentina. El trabajo social, que es una disciplina que se encarga de favorecer el desarrollo, lo que tiene que ver con la cohesión y la transformación social, también incluyendo el fortalecimiento individual de quienes forman parte de una comunidad. Bueno, ¿qué tenemos para el programa del día de hoy? Tenemos de todo y para todos, tenemos de todo y para todos. Les voy vendiendo qué tenemos porque es un programa ágil, mucho tenemos. A Ernesto Arriaga con el tránsito y el transporte argentino. Lo tendremos en un ratito ya con un flash seguramente. También tendremos a Tony Cabo desde Mallorca con todo el deporte español, lo que tiene que ver con el seleccionado español. También tendremos a Belén Dipsa con las noticias sobre la realeza de nuestra madre patria. Tendremos a Mili Dipsa con todos los eventos de la colectividad y también del espectáculo, tanto de España, pero también de la Argentina. También. Y sumamos el Río de la Plata, Uruguay, que nos están escuchando también. Roberto La Rosa con el deporte argentino, de qué vamos a hablar, y del seleccionado nacional que ayer dio el batacazo con el Dibu. También y con todo el equipo en sí. José Calvo, nuestro amigo José Calvo, en minutos me está comentando ya la producción, que ya están tratando de ubicarlo. Él es el secretario general del Centro Riojano Español de Buenos Aires, porque vamos a charlar un poquito, que quiero conversar con él, un poco que nos cuente algo de sus raíces españolas, de sus vivencias, bueno, de sus actividades riojanas también, y actividades que hace en el Centro Riojano Español. Así que estaremos charlando también. Estaremos hablando todavía falta, en la segunda hora con Pilar Simón, ella es presidenta del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos a empezar a hablar un poquito, porque quiero saber, estamos cerrando el año, le voy a preguntar qué tal el balance anual, cómo anduvo, qué están preparando, porque obviamente ya están las actividades de verano de la institución, así que va a ser realmente más que interesante. Bueno, tengo una nota muy interesante también. En la tercera hora del programa estaremos charlando con Joan Negreira, que es candidato a presidente por la lista Unidad Españolista del Club Deportivo Español, junto a Sol Méndez, que es candidata a vicepresidenta por la lista Unidad Españolista justamente del Club Deportivo Español, quienes presentan sus propuestas para las próximas elecciones del club, que va a ser el próximo sábado 17. Además, tendremos la mejor música española, más toda la información, tanto nacional como de nuestra madre patria. Bueno, atención, porque les quiero contar también que vamos a preparar, ya tenemos en marcha, un sorteo que ya se los voy a comentar. Esto se va a llevar a cabo en el día de hoy y mañana, atención, también el sábado que viene, hoy y el sábado que viene, 2 entradas para disfrutar de lo que tiene que ver con Cangas de Narcea, con la institución. Así que le mando un gran abrazo a Carlos Ferré, Carlos Antonio Ferré, que el otro día cumplió años, presidente de Cangas de Narcea. Así que bueno, ya les vamos a estar contando, porque vamos a estar sorteando 2 entradas. Ya les voy a comentar cómo tienen que hacer, pero ahora Mili Dipsa, la estamos escuchando. Mili, ¿cómo estás? Buen día, buen sábado. Muy buen sábado para todos. Acá andamos como en la voz, pueden escuchar un poquito ahí. Mucho aire acondicionado ustedes, Aire acondicionado, sí, la selección también, porque todo suma, la verdad que sí, el cambio de clima que bueno, el calor, un poquito más de fresco, la verdad es terrible. Creo que somos muchos los que estamos así, medio congestionados.
Pero bueno, poniéndole la mejor onda, como siempre, como todos los sábados. Y atención porque, bueno, nos pueden acompañar a las 3, hasta las 13 horas, como todos los sábados en el Sol de Nuestra España. Pero también se pueden sumar a la plataforma digital del Sol de Nuestra España. Recuerden que estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Muy pero muy simple, nos pueden encontrar como El Sol de Nuestra España. Recuerden que en YouTube se pueden suscribir gratuitamente y volver a disfrutar de todos los programas de este año 2022, como también las entrevistas por separado. Así que si quieren escuchar alguna entrevista que estuvo en el mes de marzo, en el mes de mayo, bueno, muy simple, lo pueden hacer. Se conectan ahí al canal de YouTube de El Sol de Nuestra España, se suscriben gratuitamente y pueden volver a disfrutarlo, Muy pero muy simple, la verdad que sí. Y obviamente en la central de oyentes de El Sol de Nuestra España, que es la siguiente: 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100, ahí nos pueden mandar mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp, ¿por qué no? También lo pueden hacer, llamada por WhatsApp también, acá se acepta todo, lo de WhatsApp, la verdad que es una herramienta muy simple, la verdad que sí. Es más, muchos amigos, muchas amigas que nos acompañan todos los sábados nos dicen, ya los tengo agendados. Así que para nosotros eso es una felicidad, un orgullo total, porque sabemos que ahí están conectados a través del WhatsApp, así que se pueden comunicar por ahí también, si no la llamada común. Y hoy más que nunca, porque atención, hay sorteo, así que a estar atentos o estar atentas, porque pueden empezar a participar ahora. Pueden empezar a participar a partir de ahora. Muy simple, nos mandan nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento. Recuerden, nombre, localidad, últimas 3 cifras del documento. Nos van a mandar por mensaje, nos llaman, nos dicen eso, y nosotros desde acá ya lo tomamos nota. Recuerden que sorteamos el sábado que viene. El sábado que viene son 2 entradas, 2 ganadores, 1 entrada por persona. Bien, perfecto. Así que también vamos a estar subiendo un video en Facebook e Instagram para que puedan participar, tanto si escuchan el programa, como también si quieren participar a través de las redes sociales, lo van a poder hacer. Perfecto. Entonces, Mili, muy amable. Entonces, recuerden la central de oyentes de nuestro programa, 11 36 76 6100. En un ratito llega Ernesto Arriaga, también con todo el tránsito en el transporte argentino. Bueno, antes de, ya me están comentando la producción que ya estábamos conectados con la gente del Centro Riojano Español de Buenos Aires, pero antes de ir ya a esta conexión, como hacemos habitualmente todos los sábados aquí en Radio del Pueblo, en nuestro programa, le quiero mandar un saludo, un abrazo enorme a una gran familia, que es la familia de Granja La Cristina, allí en Valentina Alsina. Así que un beso enorme para los amigos de Granja La Cristina. Esta semana nos ha dejado un gran amigo que fue, es y será, sin lugar a dudas, porque lo vamos a tener presente siempre, a Carlos y a Nichelli. Así que el querido amigo Carlitos, que bueno, el recuerdo hacia él, una gran persona, hincha de Racing, ferviente hincha de Racing. Así que bueno, un beso enorme para Silvia, para su esposa, una leona, como siempre me lo decía Carlos, y para sus hijos también, que tienen 3 hijos que son oro, realmente, tanto Mariano como Juan José y Martín. Para los 3, un beso enorme, y para vos, Silvia, nuestro querido Carlos, siempre va a estar en el recuerdo aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal y por Radio del Pueblo. Bueno, señoras y señores, ha llegado el momento del transporte y el tránsito argentino, porque llega en estos momentos el caballero del tránsito, que es Ernesto Arriaga. Hola, Ernesto, muy buen día, buen sábado, bienvenido. Buen día, Diprofio, buen día, país. Bueno, hay algo muy importante, que hay que preparar el auto para esta vacación. Ajá. Sí. Y se debe llevar en algún lugar del auto que no tape la vista, que esté permitido, el elemento de la escaloneta. Sí. Ajá. Excelente. ¿Cómo sí? Sí, la escaloneta. Sí. ¿Y qué podemos llevar de la escaloneta, Arriaga? ¿La bubucela? ¿Qué va a ser? ¿La bandera argentina? Sí, y una bubucela para sacar por el vidrio del auto. No voy a ir a 100 kilómetros por hora. No, usted es terrible. Sí. A ver, producción del Sol de Nuestra España. Sí. La gente de Diprofio y usted tocando la bubucela a 100 kilómetros por hora. Yo manejo, y lo que están a mi lado que toquen la bubucela, Arriaga, ¿qué le parece? Pero lo puede aturdir y usted. Bueno. No se puede sacar nunca un elemento fuera del auto por la ventanilla, pero usted está tremendo. Bueno, por favor, hoy estoy terrible.
España este hombre le hizo mal el Mundial. Escúcheme, ¿y si tocamos bocina? Eso se puede, sí. Peor, infracción. Sí, hay que llevar la celeste y blanca, Claro, pero por supuesto. Claro, pero escúcheme. Sí, Arriaga. No por el fútbol. Sí. Pero no por el fútbol en sí. Sí. Olvídese del fútbol como fútbol. Sí. Un partido de fútbol. Bueno, punto, listo. Ya está. Sí. Sino por la bandera argentina. Por el país. Señor Diprofio, Los colores. Argentina va a jugar 7 partidos en este mundial. Sí, señor, Eso exactamente. cumplió. 7 partidos va a jugar. Exactamente. Para salir campeón tenés que jugar 7. Exacto. Para salir subcampeón 7. Para salir tercero 7. Para salir cuarto. Argentina va a jugar 7 partidos en el mundial. Exactamente. Ya. Es un éxito. Exactamente, sí señor. Bueno, Arriaga, danos un pantallazo que después en la tercera hora le damos con toda la selección. ¿Cómo están en líneas generales todos los ingresos a tanto a ciudad y a provincia, aeropuerto, línea general? Contanos un poco, Arriaga. Bueno, muy bien el tránsito. Sí. Hoy no hay tanto tránsito de ida y vuelta porque ya es un día doble. Claro. Es decir, sí. todo el mundo salió el miércoles y el jueves. Sí, señor. Hoy se mueven internamente de Capital a Pacheco, de Capital a La Plata, sí. de Salta a Tucumán. Ya es cortito porque son 4 días, algunos lo hacen 5. Exacto. Es decir, las rutas no están atascadas. Claro. Está normal, el tránsito bastante intenso, la General Paz con pequeñas demoras, sí. la Buenos Aires La Plata normal, la ruta 2 poco tránsito. Agarrate Catalina el día domingo. Entonces, ¿qué le vamos a decir a nuestros oyentes? Que el domingo no vayan a regresar de las 14 a las 19. Ajá. Porque van a tardar donde vuelvan, donde vayan a tardar horas y horas. Claro. Hay que volver antes de las 10 de la mañana. Sí. O después de las 22 horas. Exactamente. Exacto. El tramo que usted se imagine. Sí. Usted se imagine. Sí. Los camiones no están circulando, ¿no? No van a circular, supongo, Arriaga. Sí, no, hoy sí. El martes no circulan de 16 a 24. Ah, perfecto. Perdón, pero mirá la locura que dije. Sí. Dije el martes, perdón. No, martes, no, el por domingo, eso. El domingo. No, por la bubucela. Y vio por la bubucela. Ya lo veo, mire, lo veo usted hablando conmigo. El día domingo no circulan de 16 a 24. Claro, correcto. Lo veo con el gorrito de los colores nacionales en la cabeza, ¿puede ser? No, tengo la camiseta de los Pumas puesta. Muy bien, bueno, más o menos parecido, está bien, bárbaro, fenómeno. ¿No la vio a María en mi Instagram gritando los goles con Raya y la perra mi hija que vino de Italia? Mi hija, sí, mis hijas lo vieron, yo todavía no lo vi, no tuve oportunidad, pero lo voy a ver con todo gusto, Arriaga. Ve ali, Ernesto Arriaga Oficial. Muy bien. Mírele a María sí. gritando los 2 goles y la perra, cada vez que María entra, ¡ay, qué bárbaro! Así que, bueno, Arriaguita, ¿te parece nos reencontramos en un rato en el programa? Si usted lo dice, así será. Vamos, abrazo grande, fium, Arriaga. Se me quedó con el fium. Bueno, el resto Arriaga con todo el tránsito, señoras y señores. Ahí está. Chao, María, un beso. Ahí la tenemos a María. ¡Chao, Diprofio! Ahí la tenemos a María y a Ernesto Arriaga, los dos juntos con el tránsito. Bueno, 10 de la mañana, 28 minutos, la hora en la República Argentina, 16:28, una hora menos, 16:28 en España, una hora menos en Canarias. Ya está avisándome la producción que ya está hecha la conexión y entonces vamos con la presentación del Centro Riojano Español, separador mediante, claro que sí. El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Riojano Español de Buenos Aires.
Señoras y señores, estamos en este rinconcito del Centro Riojano Español de Buenos Aires en este sábado por la mañana y ya lo tenemos en línea para charlar un poco, un ratito en el programa a quien es el secretario general justamente de la institución del Centro Riojano Español de Buenos Aires, que es José Calvo. Hola José, buen día, buen sábado, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, che, buen día. Te noto contento, bueno, vos también. ¿Cómo ¿Te parece? Ayer sufrimos como locos. Sí, la verdad, no nos merecíamos ayer sufrir tanto, No, José. la verdad que no, la verdad que no. Y mirá, y el árbitro español... Un desastre. Un desastre. Bueno, yo te digo, ayer cuando terminó el partido nos empezamos a meter un poco en las redes, estábamos haciendo la producción del programa para hoy y observaba detenidamente los conceptos del árbitro, hasta en el Wikipedia. Bueno, deja muchísimo que desear. No entiendo cómo la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, tiene en cuenta un árbitro de estas características, sea español o sea quien sea, pero malo. Es terrible. Bueno, y aparte, bueno, si hablar de fútbol, bueno, lamentablemente el martes quedó afuera la selección española, ahora cambio de... Es una lástima, me hubiese gustado Argentina-España. Hubiera sido un partidazo, entre Luis Enrique y Scaloni, realmente era para sacarle el jugo a un partido realmente espectacular. Pero bueno, lamentablemente España quedó afuera, los muchachos de Marruecos pasaron por arriba, y ayer, bueno, excelente el partido de Argentina con los Países Bajos, con Holanda, así que bueno, y el Dibu Martínez excelente. Bueno, mira, estamos hablando de fútbol y Pedro Valenciaga, mientras estoy hablando con vos, me va a estar llamando por teléfono y decir, Oscar, ¿cómo hablan de fútbol? Sí, pero escúchame, es el momento que tenemos para... El tema del momento. Sí, señor, el tema del momento, pero bueno, también el tema del momento es algo que tiene que ver con la institución que lleva adelante. Antes que nada, querido José Calvo, te lo comento a vos, y obviamente todavía no lo llamé a Pedro, después lo voy a llamar, para agradecerles ese momento tan lindo que disfruté con ustedes el domingo pasado, cuando se hizo. Yo fui más tarde, obviamente, caí como a las 4:30 de la tarde, yo ya había avisado que llegaba a esa hora más o menos. Sí, ya habías avisado. Claro, sí, yo había avisado, y bueno, y disfruté ese ratito tan particular, con el brindis, con el pan dulce, con la actuación magistral de Rocío del Cielo y de Nuria Vázquez, con las chicas también que bailan como unas diosas, y bailaron todos, hasta el cónsul general bailó. Sí, no, es un eximio bailarín, como se lo dije al cónsul, y le digo, estimado cónsul, Fernando, le digo yo, usted es un eximio bailarín, y se reía realmente, pero... Lo hacemos todo con cariño, con amor, con dedicación, con simpleza, ¿viste? Sí. Entonces eso sale de adentro como con todo. Sí, exactamente. Bueno, José, acá te tengo en línea, vamos a charlar un poquito porque siempre sacamos las vivencias de cada protagonista del Centro Riojano Español de Buenos Aires, y mi pregunta es la siguiente. Tú eres argentino, ¿no es cierto? Sí. Correcto. Bien, correcto. ¿Hijo de españoles? Hijo de un gallego y una asturiana. Epa, no me digas. ¿Y qué haces en el Centro Riojano Español de Buenos Aires, querido? Bueno, contanos, José, contanos. Te cuento un poquito. Dale. Resulta que, siendo hijo de inmigrantes en esa época, sí, toda mi infancia y mi adolescencia, yo el 70% de las relaciones que tenía era con hijos de españoles, viste, tío, primos, sobrinos, sí, etcétera. Bueno, y en ese ámbito yo me hago muy amigo de un matrimonio español recién llegado. Ajá, sí. Pero muy amigo. Sí. Años más tarde, un día me invitan al teatro. Sí. Y le digo, bueno, pero ¿quiénes van? No, vamos unos matrimonios, vayan ustedes, no, yo estoy solo. Claro. Y me dice, no, vení que ya te compramos la entrada. Mira vos. Bueno, fui, pero cuando llego me presenta a la gente y había una chica, sí, que estaba igual que yo, ¿viste? Era sola. Elegante. Ajá, sí. Bueno, después de que terminó la función y que fuimos a cenar, la llevé a la casa. Sí. Bueno, y te invité a salir. Bien. Resultó ser mi esposa. Ajá, bueno. Esta chica sí, era española, sí, nacida en La Rioja, ajá, y en el pueblo de Hervías.
Ay, mira vos. Entonces, después que nos casamos, Sí. ella me dice un día, ¿por qué no venís, por qué no vamos, mejor dicho, a una cena Sí. en el centro español que yo soy socia? Sí, Digo, bueno, vamos. claro. Fuimos a cenar, viste, como los viernes. Sí, Y me gustó mucho. Yo ahí noté, después de sucesivas veces, sí. de que en ese lugar ¿Mm? había un aroma especial, ¿no es cierto? Sí, Ahí se trataba de ayudar al otro sí. sin mirar a quién, ¿me entendés? Entiendo, sí. Y además era, yo te ayudo Sí. sin pedir nada a cambio. Claro, sí, yo te ayudo a cambio de nada. Sí, 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 dar Claro, una mano. En ese ámbito, Claro, sí. seguimos yendo al centro riojano. Sí. Te imaginás que en el buen trato y en esa manera de manifestarse hacia los demás, Sí, te digo, bueno, yo tengo que entrar acá porque esto es la gloria. sí, sí. Y entonces me hice socio, vinieron los chicos, se hicieron socios, y bueno, desde ahí pertenezco al centro riojano. Mira vos. ¿Entendés? A más tardar después falleció mi mujer y el centro riojano me dio la contención necesaria, ¿me entendés? Ah, O sea, sí. toda una cosa rara que se dio para que yo, Sí, que no soy, que yo que soy argentino, sí, que no estaba dentro de la colectividad, Sí. a través de mi mujer, que era riojana, sí, sí. entré al club y ahí me quedé. Ah, mira vos, José. Qué bueno, Claro. mira vos. Me estoy enterando de esto que realmente no sabía. Y el hecho de que en la institución te albergó, te abrazó, Exactamente. se solidarizó contigo y con tu Centro riojano familia. me ayudó mucho Claro. en la enfermedad de mi mujer. Sí, 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 sí. Lo que es No la familia. Son una No son. solo conteniéndome a mí, sino incluso Sí. muchas personas de ahí, Sí, que algunas ya no están, sí. ayudándome a cuidarla cuando ella estaba hospitalizada. Mira vos, ¿Viste? son una gran familia el Centro Riojano Español, por lo que Exactamente. tú me estás contando, José. Eso se agradece Obvio. y te lleva a seguir estando ahí y defendiendo esos intereses de hace el bien sin mirar a quién. Perfecto, exactamente. Mira, Bueno. perfecto. Lo que me estás comentando, José. Yo sé que eso también pasa Sí, en otros centros, porque Sí. después de haber estado en comunicación con varios centros y estando Ujú. en actividad con otros centros, vos notas que eso también pasa. Pero Claro, bueno, claro, a claro. mí me tocó el centro riojano Sí. y ahí están las raíces de mis hijos, así Mirá que ahí vos. me quedé. Claro que sí, claro que sí. Una gran familia, el Centro Riojano Español, y lo que tú me cuentas también que es muy, pero muy importante. Así que bueno, mirá, créemelo, mirá que nos vemos siempre, charlamos de tantos temas, pero nunca hemos tocado este tema y hoy, bueno, No, te lo quise porque preguntar. Nunca se ha dado. No, viste, no se dio. Y bueno, ahora en este momento se ha dado de conversar este tema, querido José. Claro. Así que les cuento lo dice, estamos charlando con José Calvo, él es secretario general del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Bueno, José, te hago una pregunta. ¿Cómo Dime. se van preparando? Porque han hecho este año grandes eventos desde el punto de vista artístico, cultural, Correcto. gastronómico, etcétera, etcétera, etcétera. Han trabajado Pedro Valenciaga a la cabeza con toda la comisión directiva. Realmente son luchadores, son leones trabajando realmente. Y lo quiero destacar, querido José, Bueno, a través de... gracias. A través de tu persona, yo siempre le digo a Pedro, es una persona súper activa, hiperactiva, va, viene, está, bueno, uno lo ve en la fiesta, que lo que hace, las cosas que hacen, así que bueno, enhorabuena, pero bueno, hay un tema que, por otro lado, también te quería consultar de la institución, han hecho un 2022 realmente espectacular. Sé que ahora viene el verano, sé que tienen obviamente propuestas para los asociados del Centro Riojano Español para ir a una institución. No. ¿Cómo? Para todos. Para todos. Para No, una propuesta de fin de semana es que pueden ir a disfrutar al aire libre, es así, ¿no? No. El asunto es que no se tienen que olvidar, todos los amigos que nos están escuchando, Sí, que el año que viene sí.
cumplimos los 100 años. Sí, exactamente, ¿Entendés? exactamente. Tiramos la casa por la ventana. Y aparte... Vayan reservando el día 19 de marzo, sí. porque ese es el gran día. José, y aparte otra cosa, como yo se lo dije a Pedrito Valenciaga, 19 de marzo, el día de San José, justamente, el Día del Padre en España, y en un lugar tan emblemático, porque me contó la historia, nos contó la historia en el aire, Pedro Valenciaga, sí, de quién eran los dueños originales del Palacio San Miguel. Claro, Así, claro, que yo te digo, yo he ido miles de veces a hacer presentaciones de colectividad y no de colectividad, por mis eventos de profesional, pero no sabía, mira lo que te digo, no sabía que las raíces de la gente del Palacio San Miguel eran de La Rioja, así que para mí era una novedad, José. Pero no solo eran riojanos, sino que le daban trabajo a todos los riojanos que venían emigrados, claro, para que en sus primeros momentos pudieran tener algo donde ganarse el pan. Claro que sí, claro que sí. Así que, bueno, José, entonces, por un lado, sé que obviamente tienen para los fines de semana los que son asociados a un campo deportivo, ¿es cierto, José? Sí. Bueno, perfecto. Que es un convenio que han hecho, creo que, si no me equivoco, con el Centro Salamanca, es así, ¿no? Es correcto. El Sí. Centro Salamanca, que le mandamos un saludo a Lorenzo Lucas González, presidente de Salamanca. Un gran amigo. Sí, señor, yo estuve con él el martes, justamente cenando, Un gran amigo. ahí en el Salamanca, así que bueno, pero fundamentalmente, José, aparte de que pueden disfrutar de las instalaciones deportivas y al aire libre, pileta, natación, arboleda, etcétera, pero está puesto todo para el 19 de marzo en la gran fiesta, que ya la gente puede ir llamando, consultando para reservas y para informes. Sí. Próximamente daremos las informaciones del caso, bien, a dónde llamar, cómo sacar las entradas, todo. Bien. Pero hay que recordarles que reserven ese día 19 de marzo. Claro, sí, porque se va a llenar, Es el día del centro riojano, sí, y queremos no solo que vayan todos los riojanos que puedan, sino también nuestros amigos de la colectividad. Claro que sí. Así que, bueno, mi querido amigo José Calvo, yo no te quiero robar más tiempo. No, es un placer hablar con vos. No sé si a esta hora estabas tomando unos mates, un café, un té, no sé qué estarías haciendo ahora, pero bueno. ¿No? Por ahora, nada. Por ahora nada, haciendo vagancia, bueno, está bien. Haciendo vagancia, está bien. Sábado, así que... Lo veo bien. Así que bueno, voy a cerrar la charla contigo en el día de hoy. Con algún canto lindo, Sí, bueno, mira, te voy a proponer, ya que querés canto lindo, te voy a proponer a un grupo folclórico que es de Arnedo, de ese bellísimo punto geográfico de La Rioja que es Arnedo, y es el grupo Canto Blanco. Muy bien, macanuísimo. Un grupo Canto Blanco con una versión muy particular, muy original, para que nuestros amigos disfruten y gocen de la buena música que tiene La Rioja desde su punto de vista cultural. Así que, mi querido José Calvo, te mando un abrazo grande, buen fin de semana, un cariño enorme para vos y para los tuyos. Para los tuyos también, y escuchame, si no te llego a ver, espero que sí. Unas felices fiestas para vos, todo tu equipo y toda la colectividad. Bueno, gracias, José, te mando un abrazo grande, espero verte antes de fin de mes seguramente en algún evento, algo que quede colgado todavía, pero bueno, gracias por estar con nosotros, también a vos. Por favor, gracias a vos por ocuparte de todos nosotros. Bueno, ha sido un gusto realmente tener esta charla contigo. Disfrutamos al grupo Canto Blanco. Vamos a quedar en línea privada, no me cortes, querido José, no me cortes. Gracias. José Calvo, secretario general del Centro Riojano Español. Nosotros disfrutamos de este momento musical, es una joyita, que es una perlita para que ustedes disfruten de este grupo de Arnedo, que a propósito, hablando de Arnedo, un gran saludo a mi querido amigo Carlos Arnedo, de Valentina Alsina, que además, que tiene este apellido, él es de La Rioja, de España, y sus padres también son de La Rioja, así que bueno, para todos, la música también. Vamos entonces. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583.
DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bien, 10 de la mañana, 49 minutos, la República Argentina. Momento de la quiniela de las nocturnas. Anoche, a pesar de que fue feriado puente, hubo movimientos en quinielas nocturnas. Anoche en la ciudad, a la cabeza favoreció al número 7256, 7256. En la bonaerense, anoche a la cabeza favoreció al número 0569, 0569. Tómbola de Montevideo. Los amigos de Uruguay que nos escuchan todos los sábados a través del aire o de la web de la emisora. En la tómbola de Montevideo, anoche a la cabeza favoreció el número 112112. Abrazo para la gente de Uruguay. Santa Fe, anoche a la cabeza favoreció el número 6556, 6556. En Entre Ríos, anoche a la cabeza favoreció el número 6121, 6121. Y por último, en Córdoba, en la Docta, anoche a la cabeza favoreció el número 0145, 0145. Señoras y señores, atención porque hay muchos llamados, la gente que se engancha con esta propuesta del sorteo para ir a Cangas de la Narcea el próximo sábado 17 de diciembre a las 21 horas. Así es, recuerden que pueden participar a través de la central de oyentes, que es la siguiente: 11 36 76 6100, vuelvo a repetir,
11 36 76 6100. Si se comunican desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100 y ahí pueden participar. Recuerden que el sábado que viene anunciamos, son 2 ganadores, una entrada para cada uno. Exactamente. Así que una excelente propuesta. Va a haber show, va a haber de todo realmente. Después vamos a estar ampliando seguramente para que tengan en cuenta. Claro, exactamente. Bueno, rapidito, porque ya en instantes llega nuestro rinconcito de mi querido amigo Juan Alberto Baleari. Vamos con las cotizaciones. ¿Cómo cerraron las monedas el día miércoles? Recordemos, tuvimos jueves 8 de diciembre feriado y ayer feriado puente en este caso. Cotizaciones del día miércoles. El dólar oficial cerró para la compra en 167 pesos con 81, para la venta 176 pesos con 81 centavos. El dólar blue cerró el miércoles para la compra en 312 pesos, para la venta 316. El dólar turista o solidario cotizó al cierre del miércoles en 309 pesos con 42 centavos. Vamos al euro oficial, cerró para la compra en 176 pesos, para la venta 185, y el euro blue cerró para la compra en 335 pesos y para la venta en 340 pesos. Todas las cotizaciones aquí también. Es un servicio que le brindamos aquí en el Sol de Nuestra España por Radio del Pueblo y para todo el país. En 30 segundos llega el rinconcito de mi querido amigo Juan Alberto Baleari. Vamos. El Sol de Nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Y ahora en nuestro programa presentamos Cuando Canta España, recordando a su conductor y creador, nuestro querido amigo Juan Alberto Baleari. Y bueno, con Juan Alberto saben ustedes que una de las propuestas tan importantes, tan particulares es la cultura, en la música y tantos otros, hasta fútbol también hablamos con Juan Alberto, pero en lo que tiene que ver con la música, una de las artistas que sin lugar a dudas llevó una trascendencia hispano-argentina fue Magdalena Nile del Río, más conocida como Imperio Argentina. Esta gran actriz, cantante, bailarina, que bueno, obviamente tenía otros nombres como Petit Imperio. Ha trabajado con grandes figuras, sin lugar a dudas. Por ejemplo, hay una avenida con su nombre en Málaga, también la estrella en el Paseo de la Fama de Madrid. Así que una grande, una virtuosa, con orígenes obviamente muy particulares en su infancia, en sus primeros años como artista, en el cine internacional con el gran Carlos Gardel, cuando regresó a España. Bueno, realmente ha llevado un trabajo muy importante desde todo punto de vista, y hoy la vamos a recordar a esta mujer que nació acá en la Argentina, pero que amaba a nuestra madre patria. Imperio Argentina en el aire, y esta versión tan particular y conocida por todos, La Falsa Moneda. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Señoras y señores, el momento del deporte español lo tenemos allá en Mallorca, nuestra madre patria, el caballero del deporte español y todo su análisis, obviamente es un especialista en todo esto, que es Tony Cabot. Tony, querido, acá en Argentina, buen día, buenas tardes para ti en Mallorca. ¿Cómo va, mi amigo? A ver, Tony, ¿me estás escuchando? A ver, Tony. Cago en la puta. A ver, aguárdame, bueno, muy bien. Pasa también, así que lo estamos ya llamando a Tony Cabot para sacarlo al aire. Justamente, bueno, pasa a veces que sucede, teníamos buena conexión y a veces, bueno,
obviamente las líneas el WhatsApp y las redes sucede. Igual, obviamente lo que vamos a estar charlando con Tony Cabot y lo que tiene que ver con el deporte español es justamente con lo que sucedió el martes 6 de diciembre, lo que aconteció con el seleccionado español. Tony, te estamos escuchando, ahora sí, bienvenido como siempre, ¿cómo estás? ¿Me escuchás escuchando, Tony? A ver ahora. No lo estamos escuchando, Tony. No sé qué es lo que pasa. A ver, Tony, ¿me estás escuchando, Tony? A ver, Tony Cabot. A ver, a ver. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Bueno, Tony, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día acá en la Argentina. Buenas tardes para ti allí en Mallorca. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, Oscar, muy bien. Perdona por la baja conexión. Estoy aquí luchando con un repetidor que tenemos aquí en Júpiter para ver si conseguimos conectar ahora bien. Nada, buen día desde Mallorca, buen mediodía ya. Recién me acabo de comer un arrocito de pescado con sepia y gamba roja mallorquina. Ajá. Y bueno, preparados para hacer un buen pantallazo de lo que ha sido este mundial, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Y bueno, y hablando de pantallazo, ¿qué podemos hablar al respecto del seleccionado español, querido Tony Cabot? Bueno, nosotros, Óscar, veníamos hablando aquí en el Sol de Nuestra España, estábamos muy ilusionados con este proceso de Luis Enrique, con este andar de los jugadores españoles por el Mundial de Qatar. Se empezó muy fuerte ganando 7-0 a Costa Rica, todo parecía de color de rosa y luego llegó la cruda realidad. El empate contra Alemania, la derrota contra Japón y luego el estocazo final contra Marruecos en un partido que queda ya para siempre en la historia negra de la selección española, porque además en un paralelismo con lo que pasó en 2018 en el Mundial de Rusia, fue una España sin ningún tipo de amenaza para el rival, fue la España de los 1000 toques, de los 1000 pases y de los 2 chuts a puerta, 80% de posesión y prácticamente no hizo ninguna intervención el portero marroquí, así que todos los focos apuntaban a Luis Enrique porque él se había erigido como el gran líder de esta selección española. Se sabía que si triunfaba era la España de Luis Enrique, pero si fracasaba también iba a ser el fracaso de Luis Enrique, de los streamings de Luis Enrique, de la convocatoria algo polémica de Luis Enrique, y bueno, arriesgó fuerte, perdió y ha pagado ahora los platos rotos y se va de la selección el asturiano, ¿no? Claro que sí, sin lugar a dudas. Y ya tiene reemplazantes, así, ¿no es cierto, Tony? Sí, así es. La Real Federación Española de Fútbol, en boca de Luis Rubiales, el presidente de la federación, le comunicó a Luis Enrique que no seguiría al mando de la Selección Española de Fútbol y que su relevo lo iba a tomar Luis de la Fuente, y de forma inminente. Es decir, Luis Enrique en la rueda de prensa después del partido contra Marruecos dijo que su deseo era seguir, pero unas horas después Luis Rubiales y el vicepresidente de la Federación Española de Fútbol optaron porque Luis Enrique, a través de los resultados y también de la división que había generado en España, porque si bien se había ganado el respeto de muchos, es verdad que su enfrentamiento con la prensa generó un ambiente algo crispado y bueno, y han optado en la Federación Española de Fútbol por darle el relevo a Luis de la Fuente, que es el técnico de las inferiores de España. Sí. Es una persona algo más moderada, va a seguir la línea continuista del fútbol que utiliza la Selección Española de Fútbol, que es el toque, la posesión de pelota, dominar al rival en campo contrario, pero se supone que le va a dar un golpe de tuerca más y va a meter un poquito más de punch arriba. Es un técnico que conoce mucho a los jugadores porque ha sido campeón de Europa con España sub-19, ha sido campeón de Europa con España sub-21 y sobre todo es un técnico de la casa. Para poner un poquito en contexto quién es Luis de la Fuente, Óscar, te digo que es un técnico riojano, nació en La Rioja, pero es de padres vascos. Ajá. El padre es vasco y él prácticamente toda su carrera la ejerció en el Athletic Club de Bilbao y en el Deportivo Alavés. Él jugó como jugador de lateral izquierdo en el Athletic de Bilbao, pero luego como técnico se hizo cargo de las juveniles del Athletic Club de Bilbao, técnico del Sevilla
también sub-15 y luego ya empezó en 2013 a ser técnico de la selección española de fútbol y empezó pues en el sub-15, sub-17, sub-18, sub-19 y sub-21. Y ha sido campeón en prácticamente todas las categorías de fútbol, así que va a ser el capitán de este equipo, que necesitaba de otro líder, que necesitaba de otra energía y bueno, y así va a ser Luis de la Fuente. Le tenemos esperanzas puestas. Claro que sí, así que desde Asturias nos vamos técnicamente a La Rioja con este nuevo director técnico, entrenador, así que bueno, sin lugar a dudas, un trabajo que va a tener por delante para seguir obviamente elaborando y coordinando con La Roja, con la selección española, bueno, como seleccionador nacional absoluto y bueno, y un trabajo más que importante en este caso, ¿no? Es que, Óscar, mira, la realidad es que España tiene una generación de futbolistas que lo han ganado todo en categorías inferiores. Sí. Ahora, obviamente, todo se ve negativo porque lo que decíamos, no hubo chuts a puerta, fue un equipo prácticamente sin colmillo, tocaban sin ningún tipo de amenaza para el rival, pero la realidad es que hay jugadores muy aprovechables y nadie mejor que Luis de la Fuente, el técnico riojano, que conoce a todos estos jugadores de categorías inferiores, es decir, conoce a Gavi, conoce a Pedri, conoce a toda la camada de jugadores vascos del Athletic de Bilbao y de la Real Sociedad, porque también tenía un equipo en la sub-21 prácticamente compuesto por jugadores vascos, entonces es la persona adecuada. Falta saber si en las grandes competiciones, como es un Mundial o una Eurocopa, donde se necesita un líder que transmita, que genere y que cree un grupo compacto, sí, va a ser de la partida, porque todavía es una incógnita, pero a priori es un técnico además que es de la esencia de Del Bosque. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es un técnico de club, sí, que une más que separa. Es todo lo que se le está machacando ahora a Luis Enrique. Claro. Yo con todo esto no quiero decir que Luis Enrique fuese un mal técnico. Para mí es el mejor entrenador del fútbol español y el mejor entrenador español después de Pep Guardiola. Pero la realidad es que a través de todo lo que ha generado con la prensa, de descontracturar permanentemente a los jugadores para quitarles presión, para que saliesen al campo sin ningún tipo de presión externa, yo siento que les ha quitado un gen competitivo tan importante para estar en el Mundial. Claro. Y eso lo hemos visto con Croacia, que es un equipo sin tanto talento natural, pero un equipo también combativo, un equipo con gen competitivo, un equipo de gente madura pero que sabe lo que tiene que hacer. Lo estamos viendo con Argentina, que después del primer partido que se perdió contra Arabia Saudí también parecía que eran un grupo que no iba a llegar a grandes o altas cotas, y estamos viendo que a través del sacrificio, de la unión y de ese espíritu combativo que decíamos, está llegando a semifinales, que va a jugar contra Croacia en apenas unos días. Así que un mundial reúne muchos elementos y hay que llegar en el momento adecuado, hay que estar en el zoom de tu carrera, en un momento mental perfecto, y la realidad es que la selección española, y por eso insistimos en hablar de esta selección, porque ha sido un batacazo tremendo, Óscar. Sí. En España se está viviendo de forma muy negativa, la prensa está haciendo carne picada con Luis Enrique, pero hay que asumir que Luis Enrique fue el capitán de este barco, perdió y se fue, así que España está fuera. Argentina va a jugar con Croacia, como decíamos, dos equipos con ese gen competitivo que ha carecido España. Van a jugar en apenas unos días, ahora van a jugar en apenas unas horitas Portugal contra Marruecos, van a jugar a las 8 de la tarde hora española, 4 de la tarde hora argentina, Francia-Inglaterra, que es un partidazo tremendo, eterna rivalidad entre los franceses y los ingleses. Hablando en Inglaterra, la guerra de los 100 años, Óscar, que fue de hace 200 o 300 años, que hubo una guerra que duró mucho tiempo entre el imperio francés y el imperio británico. Así es. Y bueno, el mundial está bonito ya en España, pero con Argentina. Claro que sí. Así que bueno, qué pantallazo general. Bueno, el próximo lunes a las 12:30 es presentado ya el nuevo director técnico de España, ya obviamente confirmado, Luis de la Fuente, presentado el próximo lunes 12 de diciembre a las 12:30, y por lo que tengo entendido estaría debutando en marzo en lo que es la clasificación de la Eurocopa 2024 de Alemania. ¿Es así, no es cierto, Tony? Correcto, si no me equivoco, el primer partido para esa fase de clasificación es contra Noruega, contra la Noruega de Haaland. Exactamente. Bueno, y empieza
también un proceso muy bonito porque va a jugar la Final Four, la final a 4 de la Liga de las Naciones, que la España de Luis Enrique se clasificó para este torneo que cada vez es más bonito. Y bueno, y tiene un reto por delante de volver a reconstruir una selección que ahora mismo, por lo menos en el aspecto de la autoestima, está muy abajo. Y Óscar, déjame concretar una cosita antes de que cortemos. Sí. Déjame hablar también algo en clave España. Mateu Laoz fue el técnico y el árbitro del partido de ayer entre Argentina y los Países Bajos. Eso quería preguntar. Mateu Laoz hoy está... Sí. Es que hoy, supongo que me lo quieres preguntar. Tú estás ahí en Argentina y lo estás viviendo más que yo, pero parece que está en el ojo del huracán, Mateu Laoz. ¿Es así o no? Es así, está en el ojo del huracán y realmente todos han reprobado su gestión ayer como árbitro. ¿Y tú qué opinas en este caso, Tony Cabot? Mira, Mateu Laoz, Óscar, es un viejo conocido de la afición futbolera española porque es un árbitro del Colegio Valenciano. Sí. Que siempre ha generado muchas dudas. Él empezó hace unos años que se le puso la etiqueta del árbitro más inglés o más británico que había en el fútbol español. Sí. Entonces él se creció mucho porque él tenía un contacto permanente con los jugadores. Pero de a poquito pasó a ser un árbitro muy conflictivo porque de forma muy recurrente reclamaba los focos y parece que quería ser el protagonista de los partidos. Y ayer en el partido entre Argentina y los Países Bajos, a mí me extraña porque se le está criticando mucho desde Argentina y lo que yo vi fue que él, que tenía un trato bastante próximo con Messi, la realidad es que para mí favoreció a Argentina. Para mí favoreció a Argentina en las jugadas pequeñas, en las jugadas dudosas. A Messi le perdonó una mano tremenda que hubiese sido una tarjeta amarilla. Paredes le perdonó una tarjeta amarilla que, si no me equivoco, hubiese sido la segunda cuando le pegó el pelotazo al banco holandés. También es verdad que añadió 10 minutos y es algo polémico que te empaten en el minuto 101, pero es que en este mundial se están añadiendo muchos minutos para intentar que no se pierda el tiempo. Así que Mateu Laoz, estaba leyendo hace un rato que en Twitter ha pedido respeto porque se le está bombardeando con mensajes, pues eso, cargados de veneno. Y bueno, y quería saber si de verdad que estaba pues en el centro de la diana, porque aquí en España se le está criticando mucho por haber sido el protagonista, por intentar siempre pues ser parte del espectáculo, y porque se le estaba criticando tanto desde Holanda como desde Argentina. Así que Mateu Laoz, valenciano, 52 años, está en horas bajas y parece que no va a volver a dirigir, según tengo entendido, en competiciones FIFA por ese afán de protagonista. Y bueno, vamos a ver, Mateu Laoz en teoría era un buen árbitro, era el mejor árbitro, por eso fue al Mundial, el mejor árbitro español, pero me parece que ha quedado bastante expuesto. Claro, ya lo creo. Querido Tony Cabot, te voy dejando. ¿Y qué te parece si ya el sábado que viene nos reencontramos nuevamente aquí en el Sol de Nuestra España, Tony? Me parece perfecto, Óscar. Te mando un abrazo grande para ti, un abrazo para toda la gente que nos escucha. Y bueno, yo a seguir disfrutando de Mallorca, que estamos en un invierno muy plácido, estamos a 17, 18 grados hoy. Ayer estaba la playa llena de gente bañándose, pero siempre con un ojo puesto en Argentina. Y déjame decir lo último, Óscar, y con esto cierro. Yo estoy pasando estos días en un pueblo del sur de Mallorca que se llama la Colonia de San Jordi. Es un pueblo de pescadores que en invierno debe haber 200, 300 personas. Pues bien, ayer, cuando ganó Argentina, se montó una fiesta, banderas argentinas, bombas de humo celeste y blanca, cánticos, gente argentinos por todos lados. Me llamó muchísimo la atención y bueno, me reconfortó ver que hay argentinas y argentinos en todos los puntos de la isla de Mallorca. Y el otro día leía y bueno, hacía una nota de Scaloni para el Diario de Mallorca y informándome vi que había 17.550 argentinos censados en la isla de Mallorca, para quien le pueda interesar este tipo de datos sociales y geográficos. Claro que sí, pero correcto lo que nos estás contando. Así que, bueno, Tony, ¿te parece nos reencontramos el sábado que viene? ¿Qué te parece? Un abrazo, Óscar. Gracias, abrazo grande y buen fin de semana, amigo. Gracias por estar como siempre con nosotros en el Sol de Nuestra España. Abrazo grande, Tony, querido, a la distancia. Chau, chau. Muy bien, Tony Cabot, nuestro hombre del deporte español. Hacemos pausa de la emisora y ya estamos en instantes con ustedes. Muchas gracias. Esto es El Sol de Nuestra España.
Señoras, señores, estamos ya en esta segunda hora de El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. La voz ahora de una inigualable mujer como María del Monte, interpretando esta colombiana rociera. Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos en este rinconcito del Centro Asturiano de Buenos Aires y bueno, saben ustedes que hay una excelente propuesta de las actividades ya cerrando este ciclo 2022, porque, ¿qué les puedo decir? Que el sábado pasado se llevó adelante la gran fiesta del deporte donde fueron premiadas las diversas disciplinas deportivas de la institución. Una noche que estuvo realmente espectacular, con una gran asistencia de público, colmó la gran cantidad de mesas que se habían colocado frente al escenario y de espaldas al hórreo. También hubo shows artísticos, realmente estuvo muy bueno el show que realizaron las chicas de gimnasia artística, porque es un show realmente lo que hacen, un despliegue espectacular, y también estuvo muy buena la comida. Excelente como siempre la gastronomía. Así que bueno, un gran saludo, le felicitamos a Florencia, a Fernanda y a Eric, y a todos los profesores por la organización y los socios también y colaboradores que trabajaron para que podamos disfrutar de una noche hermosa. Fue realmente un lindo cierre del año para agasacar a nuestros deportistas. Bueno, les cuento que ya en instantes, por lo que me están comentando, vamos a tener en conexión a Pilar Simón, la presidenta de la institución, para charlar un poquito, porque claro, se nos viene el fin de semana que viene, el próximo sábado 17, en lo que es el asado de fin de año, así que hay que tenerlo en cuenta, una excelente propuesta, pero ya lo voy a charlar con Pilar Simón ese tema. También les quiero contar que el próximo sábado a las 20, sábado 17 a las 20, vamos a tener el tercer tiempo, lo que tiene que ver con el deporte. Así que, bueno, ya saben ustedes todo lo que le podemos comentar para que lo tengan en cuenta. Si tienen alguna información que quieren recabar, pueden llamar a este teléfono 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58, o escribir a estos correos electrónicos asturiano1081 en números @gmail.com o informativos @centroasturianobsas.org.ar. Bueno, hablando de todo un poco, voy a hablar de la temporada de pileta. Hablando de la temporada de pileta 2022-2023, en marcha, señoras y señores, una excelente propuesta de esta temporada 2022-2023. Pueden disfrutar de un gran verano. En lo que es el Centro Asturiano de Buenos Aires, tienen la posibilidad de disfrutar solarium, actividades acuáticas, pileta exclusiva libre, pileta libre exclusiva, así que una exclusiva propuesta y pueden seguir viviendo el asturiano de la mejor manera. Hay carnet para temporada, mensual, quincenal, semanal y diario, o sea, toda la temporada, o si quieren un mensual, o un quincenal, o un semanal, o un diario. Los valores están disponibles en la administración. Y pueden llamar a este teléfono para mayor información, 11 50 27 0081. Reitero, 11 50 27 0081. Así que una excelente propuesta para disfrutar con amigos, una excelente alternativa para este verano 2022-2023, como también lo es la colonia de verano, justamente con actividades deportivas, con recreación y talleres, con natación, con pileta exclusiva. Todo de 3 a 12 años de edad, con jornada completa, con media jornada. Así que excelente la propuesta
donde pueden llamar a este teléfono 11 35 93 0101. Fácil el teléfono, 11 35 93 0101, para que lo tengan en cuenta. Y si tienen alguna duda, alguna curiosidad, bueno, llamen al 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Bien, señoras y señores, y ahora, claro, ya que estamos aprovechando este rincón del Centro Asturiano de Buenos Aires, vamos a estar charlando con quien preside la institución, que es una amiga ya del Sol de Nuestra España y una amiga en la personal hace tantos años, que es Pilar Simón. Hola Pilar, buen día, bienvenido al programa, ¿cómo va? Hola Oscar, buenos días. Bien, contenta porque ganó Argentina, sí. Sufrimos, lástima que España no se pudo clasificar, sí, pero bueno, teníamos el corazón partido nosotros. Exactamente, como el tema Alejandro Sanz, corazón partido, sí. Exactamente. Sí. Uno pensaba que el martes, bueno, la selección española con Luis Enrique a la cabeza iba a llevar adelante un buen partido, pero bueno, se complicó y bueno, quedó fuera España. Y nosotros sufrimos hasta el final. Ayer, la verdad, cómo sufrimos. Sí. Y no sé si te diste cuenta, y la audiencia seguramente sí, que apenas terminó el partido, empezó a llover anoche a cántaros. Ay, sí. Terrible. Sí, terrible. Tal cual. Es cierto, Pilar. Pero bueno, dejamos el ámbito futbolístico y hablamos del ámbito institucional del Centro Asturiano de Buenos Aires. Yo ya hice una introducción hace instantes, Pilar, de todo lo que está sucediendo, pero bueno, ahora te pregunto a vos, Pilar Simón, que estás con toda tu comisión directiva llevando adelante este Centro Asturiano de Buenos Aires, vamos a hablar primero un poquito del balance de este año tan importante, de este 2022. Un balance desde tu punto de vista, estimada Pilar. Mira, yo creo que hemos tenido un balance más que positivo. Uh-huh. Pese a la situación económica del país, nosotros hemos podido hacer obras, hemos podido arreglar toda la fachada de Solís, que realmente quedó muy bien, quedó espectacular, casi mejor que nueva. Hemos comenzado también las obras en el Panteón, que realmente estaba muy venido abajo, ya hemos comenzado, y yo la verdad que les dije al resto de mis compañeros de comisión directiva que teníamos que tenerlo terminado el tema del Panteón para abril, para la misa de abril. Bien. Así que bueno, se están apurando y vamos a llegar. Es algo que tenemos pendiente, poner eso en valor. Uh-huh. Y después con realmente el tema de Solís, hemos tenido durante todo el año muchos espectáculos, cosa que hacía años el teatro de Solís no tenía la actividad que ha tenido este año. Uh-huh. Hemos tenido nuevamente el Festival Celta, que realmente fue un éxito, fue uno de los últimos de este año, y muy bien. Así que con el tema de Solís estamos sumamente contentos, independientemente de que ahí también tenemos la actividad de tenis de mesa y de esgrima, que sobre todo esgrima estuvo muy bien este año. Han competido y han salido primero y segundos, así que muy contentos. Bien. Con el resto de las actividades que tenemos en Vicente López, también muy conformes, porque seguimos teniendo actividades nuevas. El sábado pasado tuvimos la fiesta del deporte y realmente había más de 800 personas, los papás con sus hijos, y realmente ver que la gente sigue apostando por mandar a sus hijos a hacer actividades deportivas es loable, porque hoy en día es muy importante el deporte. Sí, ya lo creo. Y sabemos que la situación económica no está bien, pero que siguen apostando a que sus hijos sigan teniendo actividades sociales y deportivas que son muy importantes. Y agradecidos que nos confíen a sus hijos a nosotros, realmente es un honor. Ya lo creo, Pilar, ya lo creo. Y siguen trabajando con todo lo que están llevando adelante todo este 2022, lo que ya están proyectando 2023, que ahora, bueno, obviamente ya me diste un adelanto del tema del Panteón Social, y además... Sí, lo que estamos...
Sí, Pilar. No, y vamos a seguir con las obras del otro lado también, de la parte deportiva. Bien. Viste que hemos podido poner todas las canchas de sintético, tanto la de fútbol 11, que fue una gran inversión, como las otras, y bueno, y ahora tenemos proyectado hacer todos los vestuarios nuevos y una confitería nueva. Bien. También son todas cosas muy importantes que bueno, tenemos un proyecto a largo plazo. Bien. Este es el gran salto que queremos dar y esperemos poder hacerlo. Si los socios nos siguen acompañando y todas las actividades siguen funcionando como hasta ahora, incrementándose, vamos a poder hacerlo. Perfecto, Pilar, realmente. Así que a seguir trabajando en este 2023, que es muy, pero muy importante también. Así que, y con estas propuestas, ¿no? Vos con toda la comisión directiva, y yo ya he destacado también lo que es la colonia de verano, la pileta, porque... También la pileta se inaugura el domingo. Claro, mañana. Mañana se inaugura la pileta y la colonia creo que empieza el 20. Creo que se inaugura la colonia, ya hay unos cuantos chicos anotados. Y también no quiero olvidarme de felicitar al conjunto Pelayo, que realmente se han ayornado muchísimo y la verdad son un gran pilar dentro de la institución. Ya lo creo. Una excelente propuesta musical que es el conjunto Pelayo, y aparte que se suman jóvenes a la institución, y es importantísimo eso, que la juventud se sume a la institución, Pilar. Tal cual. Y no solamente tocar a lo mejor una jota y una muñeira, sino que también hay que adaptarse a lo que se vive en el momento, y los chicos lo están haciendo. Sí, ya lo creo. Bueno, Pilar, te hago otra pregunta, si te parece. ¿Se están preparando para el gran asado de fin de año el próximo sábado 17? Que mientras estoy hablando con vos, mira, bueno, o sea, hoy en día la tecnología y el estar en vivo nos permite tener la propuesta más que importante. Estoy observando para el próximo sábado 17 que va a ser un día de sol, un día muy bueno, así que una excelente propuesta del gran asado de fin de año. Contanos un poco, Pilar. Sí, como sabés, el asado de fin de año siempre se hizo un día domingo. Es cierto. Pero este año, la verdad, hay tantas otras reuniones. Hubo reunión el día domingo que pasó, lo hizo la residencia tinetense. Ahora este fin de semana es fin de semana largo, la gente mucha no está en Buenos Aires. Así que bueno, el otro domingo va a ser la final de la Copa. Exacto. Entonces, y es justo a las 12 del mediodía, entonces bueno, optamos por hacerlo un sábado. Vamos a incursionar en hacerlo un sábado al mediodía. Mira, perfecto. Igual creemos que la gente nos va a acompañar. Como siempre, los que vengan tienen que traer su cubierto, su plato, su vaso. Nosotros vamos a darle chorizo, morcilla, asado, vacío, pollo, bien. postre helado, y después el brindis con sidra y pan dulce, como siempre. Va a estar Papá Noel. Van a actuar los Trellanes y el conjunto Pelayo. Así que vengan preparados con calzado cómodo para poder bailar toda la tarde. Y pasar no solo un lindo almuerzo, sino una tarde muy buena también. Claro que sí. Mira, te voy adelantando para el próximo sábado 17. Tenemos una semana por delante, pero acá te vino el pronóstico, tenemos ya el adelantado. Para el sábado que viene tenemos una máxima de 23 grados. ¿Qué te parece? Va a estar fresquito. Sí, para acá, pero soleado, totalmente soleado, con una máxima de 23. Mejor. Así que bueno, esperemos que esto siga así, creo que sí. Así que, bueno, Pilar, simplemente yo te quiero agradecer este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Hecha la invitación, escúchame, aquellos que quieran acercarse, todavía tienen tiempo para adquirir las entradas, tarjetas, invitación, ¿no es cierto?, para el asado de la semana que viene, es así, ¿no? Sí. Traten de hacerlo antes del día 15, porque las entradas anticipadas son hasta el día 15. Bien, que nos llamen. Después no sé si quedarán o no quedarán, pero hasta el día 15, en la que llamen al 51 58 58 58, bien, y ahí le van a decir si han quedado tarjetas todavía o no. Bien, les reiteramos, 11 51 58 58 58, muy fácil.
11 51 58 58 58. También los correos electrónicos, que es asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 @gmail.com. El otro mail, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Y si no, fácil, el teléfono, que también es central de WhatsApp, 11 51 58 58 58, como tú lo dices, Pilar, hasta el día 15, ¿no es cierto? Es el tiempo que hay para poder adquirir la tarjeta. Bueno, Pilar, yo no te quiero robar más tiempo porque sé que tenías un compromiso ahora en este sábado a la mañana, ya me habías comentado la producción, así que yo te quiero agradecer este ratito en el sol de nuestra España, edición federal aquí en Radio del Pueblo, y como siempre tú sabes que las puertas de nuestro programa, de esta gran familia que es el sol de nuestra España, están como siempre a tu disposición, Muchas gracias, Oscar, y por supuesto vos y tu familia están invitados para el sábado que viene. Bueno, muchas gracias, Pilar, te agradezco de todo corazón. Así que bueno, Pilar, estamos en vivo, disfrutamos este momento, te voy a hacer una propuesta, un delivery musical. Elegí el tema musical asturiano que a ti te guste. ¿Qué tema te gustaría compartir ahora? Decime. Mira, a mí me gusta mucho Nando Agüeros, así que cualquier canción que tengas de Nando Agüeros. Bueno, hay una de la abuela, de Covadonga, que es preciosa. Bien, bueno, ya que insistís, ya mientras estoy hablando con Pilar Simón en este momento de la producción, y allá en la radio están viendo a ver nuestro operador, Nicolás Olaechea, así que ahí me están avisando, ya lo tienen. Ah, perfecto, entonces. Bueno, Pilar, tu pedido se hace realidad para vos y los oyentes del Sol de Nuestra España, y compartimos a Nando Agüero, ¿Qué te parece? ¿Está? Muchas gracias, Oscar, te mando un abrazo muy grande, y si no te llego a ver, muy buenas fiestas y un excelente 2023. Gracias, Pilar, un beso enorme para vos, para tu familia y para toda esa gran familia que es la comisión directiva del Centro Asturiano, y bueno, Dios mediante trataremos de estar presentes el sábado que viene allí y compartir un momento tan especial con ustedes. Así que, Pilar, quedamos ahora en línea privada, ya me acaba de comentar la producción que ya el tema musical lo tenemos en punta, así que disfrutamos de la música de Asturias con Nando Agüeros. Un beso enorme, Pilar, y gracias por estar con nosotros, Gracias. Gracias a vos. Pilar Simón, presidenta del Centro Asturiano de Buenos Aires, y la pedía, y ustedes lo tienen, Nando Agüeros y El Sol de Nuestra España, edición federal. Vamos con la música. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com.
Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recidos, matambres, perdiles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico. Las alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Más información 15 3301 79 29. Instagram Castañuelas y Danza. Facebook Andrea Mercedes Gallo. Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires presenta clases de tango con Esteban y Adriana. Para principiantes e intermedios. Consultas 15 58 60 26 78. Instagram @tangojuntos. Clases de tango con Esteban y Adriana en Residentes de Vigo. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Cisa en Café Siboney, en nombre del café. Esto es El Sol de Nuestra España. Exactamente las 11 de la mañana, 45 minutos, la hora en todo el territorio argentino. Una jornada realmente calurosa en Buenos Aires, señoras y señores. Tiempo de la realeza en el Sol de Nuestra España. La presentación es para la licenciada María Belén Dipsa. ¿Cómo le va, Belén? Muy buen sábado, buen día, bienvenida. Buen sábado, divina semana para todos. Sí, voy a sumar algo más aparte de la hidratación. Usar protector solar. Bien, correcto, muy bien. De acuerdo a los tipos de piel hay que usar protector solar, siempre consulten a un profesional o si no también vayan también a un lugar, una farmacia donde puedan indicarle qué pueden usar. La verdad que es un consejo bastante que hay que tener en cuenta y cada vez hay que usar también por el tema de la contaminación y obvio, claro que sí. Y obviamente refrescarse mucho. Muchas duchitas de agua, aire acondicionado, ventilador de techo, que no tiene aire, ventilador de techo. Llega el momento de la realeza, tan importante, Belén Dipsa. Tenemos hoy todo el resumen semanal de la realeza. Vamos a indicar, ya voy entrando en el top número 3, ¿qué le parece? Por favor. Porque esta semana no se realizaron ni actos ni viajes oficiales, porque estuvieron allí en España 2 días festivos, mejor dicho, que han hecho un puente largo, coincidiendo el Día de la Constitución Española y el Día de la Inmaculada Concepción. Entonces no tuvieron actividades. Claro, el Día de la Constitución Española, que fue el 6 de diciembre. Claro, y siguió de largo después con el tema de la Inmaculada Concepción, entonces la realeza no ha realizado ni actividades ni viajes oficiales, pero sí se reportó que algunos españoles estuvieron viendo por el centro de Madrid a la reina Leticia con barbijo en una tienda muy conocida en España que también está en Argentina, que empieza con la letra Z, ya se imaginará. Estuvo haciendo unas compras. Bien. Parece ser, no hubo fotos ni nada, pero muchos indicaban que era ella. Bien. Algunos también decían que se llevó estuvo caminando por otros locales y se llevó un regalo para una pequeña que había nacido. Así que muy bien, está bien. Que tiene pocos meses de edad también. Pero bueno, es lo que comentan del lugar que de la Z, que no vamos a nombrar, pero ahí dicen que es ella y es muy habitual que vaya por ese local. Así que bueno, esa es la novedad que tenemos, pero lo que estamos
contando, bueno, que no hubo noticias de esta semana, pero sí vamos a tocar algunas novedades que abarca la familia de la realeza española que se están comentando cada vez más. Y en este top número 3 tenemos que hablar de que cada vez crece más el rumor de que el rey Felipe VI no podrá festejar Año Nuevo con su familia, ya que al menos con 11 jefes de Estado van a tener que estar en la toma de posesión del presidente electo brasileño Lula da Silva. ¡Upa! Por lo que tendrá lugar el próximo 1 de enero en Brasil. Sí. Según lo que están comunicando, el rey saldría en la madrugada del 1 de enero para llegar a tiempo al acto de constitución. Bueno, el almuerzo no lo podrá festejar con la familia. Claro. Pero por el 31 sí. El 31 sí, parece ser que sí. Después dicen que acelerarán algunos tiempos para que llegue todo y puedan también celebrar. Así que bueno, esa es la noticia que nos llegó. Y ese es el top número 3. En el top número 2 tenemos las noticias acerca de la reina Sofía, madre de Felipe VI. También no estuvo haciendo actividades esta semana, pero sí se dio a conocer esta semana que harán una serie de la reina Sofía, que va a narrar desde su infancia hasta su faceta como madre y abuela, además de su matrimonio con el rey Juan Carlos. Parece ser que Beta Fiction Spain es la encargada de producir esta docuserie con también varios capítulos, y también anticipan que podría ser también varias temporadas, basándose en los libros autorizados La soledad de la reina y La reina muy de cerca, de Pilar Eyre y Pilar Urbano. Así que bueno, la serie se llamaría, porque están todavía en proceso, principios, ¿no? Principios de producción. En tratativas, sí. Claro. La serie se llamaría Sofía, una mujer real, dirigida por Mercedes Gamero, es lo que están comentando, y va a tener un aspecto un poco más social, según lo que indican de la productora, contando desde su lado lo que son las luces y sombras de la reina Sofía, también por ser una mujer muy querida y respetada por las monarquías. Así que van a tratar de contar un poco esta historia. Es una forma, también lo que comunican, es de conocerla más de cerca, pero que no tenga tanta repercusión mediática como lo es The Crown con la corona británica. Así lo que están diciendo. Y bueno, se está hablando de posibles actrices también de que interpreten a la reina Sofía, y algunos medios de España indican que posiblemente se esté hablando de Marisa Paredes. Es una actriz con trayectoria en el entretenimiento, una chica Almodóvar, y también que participó en diversas películas como La vida es bella, Entre tinieblas, Tras el cristal, entre otras. Pero también tenemos la otra parte que se estuvo hablando sobre la actriz, que posiblemente el papel de la reina Sofía ya no se sabe si van a aceptarlo o no desde la Casa Real, porque la actriz que había mencionado, Marisa Paredes, ya hizo de la reina. Mira vos. Pero en una serie que era un poco más tirando a una parodia. Entonces, con una versión cómica, eso no habría gustado a la Casa Real. Y entonces, bueno, se está viendo de que se le dé una nueva oportunidad. Es muy parecida a la reina Sofía, la verdad que sí. Pero bueno, apareció muy poco en esa serie, ¿no? De lo que era tipo parodia. Solamente en algunas escenas, pero bueno, si se le da la oportunidad de que haga esta parte como un poco más hablando de docuserie, más tirando el drama, bueno, una oportunidad nueva de mostrar también la historia de la reina Sofía. Bien, así perfecto, bien. Es el top número 2. Y en el top número 1 vamos a hablar sobre la princesa Leonor, que esta semana estuvo de manera internacional. La revista de los corazones. Sí. Pero vamos a hablar de algunas cuestiones que también se estuvieron hablando. Por ejemplo, en el día de ayer, la princesa Leonor es la hija mayor del rey Felipe VI y la reina Leticia, porque volvió a España durante 25 días hasta el 4 de enero por vacaciones escolares del Atlantic College de Gales. Y por parte de su hermana, la hija menor de los reyes, la infanta Sofía, tendrá que esperar aproximadamente hasta el 21 o 22 de diciembre, porque está también con las clases de escolares. Claro. Entonces, allá en España es diferente el tema de los tiempos con Gales, ¿no? Pero bueno, ambas hermanas van a estar un tiempo juntas, aunque parece ser que esta semana entrante la reina de Leticia no va a estar mucho con ellas porque tiene que hacer un viaje a Nueva York para inaugurar un nuevo centro del Instituto Cervantes. Pero bueno, vamos a hablar, como dije en el principio, de la princesa Leonor, la princesa de Asturias,
porque todavía se sigue hablando del tema de una posible relación, dicen, con el jugador Gavi del Barça y de la selección española. Ajá. Pero la realidad es que no, dicen, comentan también muchos medios y algunas fuentes, que no pasa nada entre ambos. Es solamente un fanatismo. Mira es vos. Un fanatismo. Lo que sí se habla en paralelo es que ella posiblemente rompió con el joven de nacionalidad brasilero-estadounidense, que se la vio hace unos meses y habíamos hablado acá en El Sol de Nuestra España. Estaría con un muchacho inglés unos años mayor a ella, pero bueno, la verdad que dicen, no traten de relacionar a la princesa con el otro muchacho, porque el otro muchacho dicen que también está en pareja. Mira vos. Entonces, para que no haya conflictos, claro. Están diciendo, si no es oficial, entonces no. Está bien. Así que, pero por otra parte, en un medio español muy conocido allá en España, lo voy a decir porque últimamente hay algunas cosas que no me están gustando, es el medio Marca, porque titularon una nota sobre la princesa Leonor de que estaría realizando una dieta estricta para enamorar a Gavi, lo cual es totalmente falso. Es falso esa noticia. Causó mucho controversia en las redes sociales con esa noticia publicada, no solamente de manera nacional, sino de manera, no solamente nacional en España, sino de manera internacional, porque obviamente estaban hablando de una menor de edad con temas delicados, más que nada con lo que tiene que ver alimentación y salud, y la verdad que no está muy bueno que toquen esos temas sensibles. Bueno, entonces lo que causaron fue un repudio internacional sobre este tema, más asimilando a dos jóvenes sobre que ella estaba realizando una dieta estricta para enamorar a alguien. Claro. No sé qué estaban pensando en el momento de publicar esta nota, o sea, no estamos en siglos pasados para que estén haciendo esas cosas y tocando temas que no tienen que ser. Claro que sí. Realmente, y lo nombré porque hace poquito también me llegan algunas notas, las leo y digo, son temas que no tienen que tocar o que directamente reversionan otras cosas que no tienen que ser. Entonces lo vamos a decir porque también ayer algunas cosas hablando de la selección argentina tocaron y la verdad que no está bueno que generen ese tipo de controversias y más hablando en contra de las personas y buscando temas que realmente no tienen que ser. Estaría bueno que lean un poco del tema de una guía de periodismo. Claro. Así que bueno. Y para cerrar este top número 3 y más que nada el resumen semanal de la realeza española, vamos a hablar sobre un bonus track porque luego de la eliminación de España en el Mundial, llegó la Casa Real para también darle un aliento a la selección española en un tuit. Ellos pusieron, aquí no acaba nada, aquí en este Mundial empieza todo para una selección que tiene un gran camino por delante. Así que muy bien la Casa Real alentando a la selección española, porque también estuvieron ahí poniendo a seguir adelante, a seguir compitiendo y a seguir luchando y los triunfos llegarán. Obviamente están hablando de como una transición. Una transición que está pasando en la selección española. No voy a tocar el tema, pero sí dándoles su mensaje y un apoyo. Claro que sí. Perfecto. Belén, ¿nos reencontramos el sábado que viene en El Sol de Nuestra España? Hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radio oyentes. Muy bien, bueno, gracias Belén Dipsa con todo lo que tiene que ver con la realeza. Y este tema musical que vamos a compartir ahora, Facundo, tiene que ver con esta versión tan importante de Las Cosas del Querer. Claro, uno habla de la película musical española estrenada en el 89, dirigida por Jaime Chávarri, obviamente protagonizada por Ángela Molina y Manuel Banderas, que tiene que ver con Las Cosas del Querer, esa gran aceptación entre el público español y el público argentino, y hay una versión muy particular de El Morrongo que quiero compartirla con todos ustedes. Y Las Cosas del Querer, esta versión del Morrongo, disfrutarlo plenamente porque vale la pena tenerlo en el aire. Vamos entonces. Ay, qué fino, el pelito que tiene Herminio. Esto es El Sol de Nuestra España.
día en la República Argentina. Vamos con información que llega a nuestra mesa de trabajo, información de nuestra madre patria, porque les cuento que con la reforma express del Código Penal en España se está agravando la crisis entre el gobierno español y la oposición. La oposición acusa, Núñez Feijóo acusa a Pedro Sánchez de asalto institucional y plantea desde una moción de censura hasta recursos ante el Tribunal Supremo. Desde el gobierno defienden que cumplen con la Constitución ante un PP antisistema. Obviamente, esta brecha entre el gobierno y la oposición se sigue ensanchando, esta grieta en este caso, y obviamente es un nuevo intento por desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional. Así que, obviamente, hay preocupación porque estalló de alguna manera más todavía y a ojos del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, dice que era incompatible defender la despolitización de la justicia al tiempo que se lleva a cabo una reforma penal a la carta. Así que bueno, obviamente discrepancias entre el PSOE y el PP, una brecha muy abierta que está lamentablemente en estos momentos en el gobierno español. Otro de los títulos, las delegaciones de la Junta en Argentina y en la República Oriental del Uruguay ya conocieron iniciativas para capacitar e incorporar trabajadores retornados a los sectores de alta demanda. El secretario general de la Migración, Antonio Rodríguez Miranda, junto a la directora general de Formación y Empresas y Orientación, Eselti Alado, trasladaron tanto los delegados de la Junta en Argentina, Alejandro López Dobarro, como la de la República Oriental del Uruguay, Elvira Domínguez, el trabajo que se va a desarrollar en estos momentos para la puesta en marcha de programas que van a facilitar la incorporación de trabajadores retornados a los sectores de alta demanda laboral, favoreciendo también la capacitación. Otro título también, bueno, obviamente se había hablado mucho y lo confirmamos, el gobierno de Asturias aprobó en el día de ayer el cese, por motivos personales, de la directora general de Migración y Memoria Democrática, Begoña Serrano. Agradeció los servicios prestados de esta funcionaria, que en su momento, recordarán ustedes, nos estuvo visitando aquí en la República Argentina, que tuvimos en el centro asturiano, así que Begoña Serrano, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo y desde el 2004 ha desarrollado una amplia trayectoria vinculada a la emigración, así que ha llevado adelante la cooperación internacional y el apoyo a las comunidades asturianas residentes en el exterior. Así que bueno, obviamente nuestro saludo y nuestra gratitud al trabajo que ha llevado Begoña Serrano en tantos años de trabajo para la comunidad asturiana en la diáspora en este caso. Recordamos, señoras y señores, cuando ya llegamos al mediodía en la República Argentina, que hay un sorteo mediante, un sorteo donde pueden participar, como tiene que hacer. Hay entradas para 2 tarjetas para ir a la fiesta de fin de año del Centro Cangas del Narcea, de la calle Beruti, para el próximo sábado 17 a la noche, la cena de gala de fin de año con shows y todo. ¿Cómo tiene que hacer la audiencia, Mili Dipsa? Muy bien, para participar muy simple, pueden comunicarse a la central de oyentes 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si se comunican desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100. Nos dejan nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento. Así que son segundos. Llaman, nombre, localidad, últimas 3 cifras del documento. Ya están participando y quien dice se pueden ganar una de las tarjetas para la fiesta de fin de año del Centro Cangas del Narcea. Perfecto, participar entonces 11 36 76 6100 es la central de oyentes vía celular del programa. Bueno, ya hemos hablado del deporte español con Tony Cabot desde Mallorca. En un rato, obviamente hablando del seleccionado español, en un rato llega también Roberto La Rosa, que vamos a hablar del deporte argentino, de la selección argentina ayer en su triunfo frente a los Países Bajos. También
En un rato estaremos charlando con una de las listas que se presenta también en el Deportivo Español para las elecciones del próximo 17 de diciembre. Y nosotros, antes de continuar también con espectáculos y tantas cosas que tenemos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país, bueno, quiero mandar un gran saludo a la gente de la Asociación Hispano-Argentina de Profesionales, al amigo José Manuel Besteiro, el doctor José Manuel Besteiro, que es el presidente de esta Asociación Hispano-Argentina de Profesionales, que el día martes estuvimos en el Centro Salamanca, allí en la Avenida Independencia, celebrando los 30 más 2 años de la asociación, o sea, 32. Lo que pasa es que por cuestiones de pandemia, justo tocaron los 30 años, no se pudo hacer nada, así que bueno, sumaron 2 años más y ahora sí se llevó adelante con un gran éxito, realmente sala completa, salón completo de esta gran cena de gala, también con la agrupación sinfónica del Ejército Argentino, con la banda de gaitas de la Sociedad de Galega de Aranté, Villamarina y Aperoya. Bueno, realmente un momento muy especial y palabras muy emotivas cuando habló el presidente justamente de la asociación, el doctor José Manuel Besteiro. Aquí le mando un gran abrazo realmente desde aquí, desde el Sol de Nuestra España. En la próxima hora también llega Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino y ahora tenemos ya el momento de espectáculos y eventos. No, tenemos la pausa de la radio. ¿Cómo se nos va el tiempo, señoras y señores? Tenemos este gran magazine radial de nuestra colectividad española que es el Sol de Nuestra España y aquí en Radio del Pueblo para todo el país. Pausa de la emisora y en instantes estamos con ustedes. Muchas gracias. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Así arrancamos esta tercera y última hora del Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Un abrazo, mi querido Pablo Marnotes Raña, para Mariela, también para tu esposa, para esa linda familia. Gracias por estar en sintonía con el programa. Llega a un estilo único, con tonos flamencos, con puro sentimiento, un gran intérprete y joven, Manuel Carrasco en el aire, Uno por Uno. También me mata, es el viento en tu pelo. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Señoras y señores, estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a su red de repetidoras, como así también la plataforma digital que tiene la emisora y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de MIBE Producciones. Estamos en esta jornada de este sábado 10 de diciembre, estamos en este sábado al mediodía, pero claro, saben ustedes que el próximo sábado, 17 de diciembre, hay elecciones en el Club Deportivo Español, un club que es una trayectoria en nuestra colectividad española aquí en el país. Y para charlar un poquito de esta propuesta tan importante, tan especial, lo tenemos en línea, por un lado, a quien es el candidato a presidente por la lista Unidad Españolista, que es Joan Negreira, y por el otro la tenemos a la candidata a vicepresidente, que es Sol Méndez. Voy a comenzar primero con las damas. Hola Sol, buen mediodía, Oscar te saluda, ¿cómo estás? Hola Oscar, buen mediodía para todos y un beso grande para toda la audiencia. Bueno, gracias por estar con nosotros en el programa, Sol. Gracias a vos. Joan, muy buen mediodía, ¿cómo estás? Bienvenido, Buenos días, Oscar, y le enviamos también un gran saludo a toda la audiencia aquí presente. Bueno, gracias por estar acá en nuestro programa y bueno, vamos a charlar un tema que compete a nuestra colectividad española y sus descendientes en la República Argentina, que es el Deportivo Español. Un Deportivo Español
que uno sabe la situación que está en estos momentos este club tan querido por nuestra colectividad y aquellos que conocemos hace tantos años, pero que bueno, está esperando una bocanada de oxígeno, respirar aire puro, y hay propuestas interesantes como esta que va a pasar el próximo sábado 17 porque hay elecciones, y ustedes son una de las dos listas que se presentan, en este caso, para las elecciones del Deportivo Español. Bueno, Joan, te pregunto, contámonos un poquito, bueno, ¿cómo está la situación en estos momentos actual del club y cómo lo están viviendo ustedes desde afuera con esta gestión que se está llevando adelante? Bueno, principalmente quería comentarles que la conformación del espacio Unidad Españolista, que se presenta el próximo sábado a presidir el Deportivo Español, es la confluencia de personas de distintas vertientes de nuestra institución, con la idea de poder salvar al Deportivo Español. Hace tiempo que venimos trabajando en un espacio de unidad, entendiendo de que Español está por delante de todas las personas y con una conformación especialmente juvenil, porque somos los nietos, los hijos, las hijas de quienes han conllevado muchísimos años, una vida, por parte también de nuestros abuelos, en una institución que se encuentra en un estado crítico, que hace años que está al margen de todo, y cuando hablamos al margen de todo es al margen de la participación de los socios y de las socias. Por eso traemos la propuesta de que el Deportivo Español vuelva a tener una identidad propia, colectiva, porque son el pleno de socios los que lo tienen que llevar adelante, y es por eso que a partir de nuestra preocupación y después de distintos intentos de llevar conversaciones que fueron negadas por parte de la comisión directiva actual, se conllevó una presentación ante la Inspección General de Justicia, y el Estado ha decidido que el próximo 17 de diciembre tiene que haber elecciones, porque tiene que haber un espacio donde los socios y las socias puedan decidir sobre el futuro de nuestra institución. Claro, Sol, te pregunto, hablando de los socios y las socias, ¿es un poco volver a enamorar a aquellos que son socios de la institución, o que de alguna manera aquellos que sin lugar a dudas seguían de cerca todas las actividades del club, es volverlo a que la familia se acerque a la institución? Es así, ¿no es cierto? Sí, sin duda es volver al club a sus inicios, al club que siempre tuvimos, al club que iba los fines de semana y estaba lleno de familias, de abuelos, de padres, de hijos. Es volver a tener un club social que esté por y para los socios. Ese es el objetivo de Unidad Españolista y es por lo que venimos trabajando hace muchos años, y es volver a tener un club normal. Ajá, correcto. Joan, te pregunto, ¿cuáles serán las propuestas que ofrecen Unidad Españolista para llevar adelante la continuidad del club? Tenemos muchísimas propuestas, algunas de ellas, y creo que la mayoría están impregnadas en tener un club estructurado, donde el socio pueda ser partícipe activo de las decisiones, pero también con la conformación de las subcomisiones, de lo que es la profesionalización del fútbol profesional, vaya la redundancia, con la creación de la Secretaría Técnica en el marco de la Dirección Deportiva, la creación de un departamento de scouting y de seguimiento analítico, y lo que es la conformación de lo que es la integración del fútbol amateur y el fútbol profesional, pero también devolver a las distintas disciplinas históricas del club, como el básquet, como el hockey, como el patín artístico, que fue creado también ya hace unos años, y el hockey sobre patines, entre otras disciplinas, que más allá de que generen un rédito económico o no, son patas fundamentales para que se haya una participación
por parte de nuevos socios y de generar también un ámbito social, que es lo que se ha perdido en los últimos años. Ha habido un destrato enorme a nuestros mayores que hoy ni siquiera pueden tener un lugar de encuentro en el deportivo, y son piezas que no pueden ser olvidadas, y somos los jóvenes los que tenemos que marcar esa senda de respeto y de integración. Claro. Sol, te pregunto, también hay disciplinas deportivas para las mujeres en la institución, ¿es así, no es cierto? Sí, sin duda. Nosotros tuvimos, el Deportivo Español tuvo un equipo de fútbol femenino que llegó a primera, que lamentablemente por decisiones de la comisión directiva actual fue desmantelado. Ajá. Pero nuestra idea es seguir profesionalizando y estar apoyando a cada una de las disciplinas que se desarrollan en el club. Ajá, correcto. Pregunto, Joan, ¿quiénes pueden votar en esta ocasión para el próximo sábado 17 de diciembre? Todos los socios plenos que con una antigüedad de 3 años pueden ejercer su voto, que más allá de que quienes tengan deudas, porque sinceramente el club hoy carece de cuenta bancaria, por lo cual es muy difícil también poder pagar la cuota, porque se ha cerrado a partir del cierre del buffet se ha cerrado el departamento de socios, donde se podía pagar la cuota social. Ajá. Pero ese día, el día de las elecciones, el 17 de diciembre, va a estar garantizada la posibilidad de que los socios que tengan, con mayoría de edad, por supuesto, y quieran poder votar, puedan ponerse al día y ejercer su derecho al voto. Por eso es necesario que los socios y socias del Deportivo Español se acerquen el próximo sábado entre las 9 y las 17 horas, porque tenemos que volver a levantar al Deportivo Español. Es importante que volvamos a ejercer nuestra participación y que lo saquemos adelante. Digamos, Unidad Españolista no es el salvador de esto, no lo va a generar un pequeño grupo de socios, sino que a partir de la participación colectiva lo vamos a sacar adelante, cosa que hoy a la fecha se hace muy difícil. Claro que sí. Sol, te pregunto, ¿cuánto dura la próxima gestión de presidencia, gestión que el que gane en este caso? ¿Cuánto tiempo duran? El estatuto lo prevé por 3 años, que son mandatos de 3 años. Ajá, correcto. Y les pregunto, en este caso a Joan, ¿quiénes integran la lista de Unidad Españolista, Joan? Como te comentaba, la integramos socios y socias de distintas partes y vertientes de nuestro club, muchos jóvenes, por supuesto, y quienes hemos nacido, criado y integrado distintas partes de nuestro club en muchas disciplinas, pero también con la identidad propia de las peñas que participan en el armado Unidad Españolista, algunas de ellas como la Plus Ultra, de origen española, que participan socios y socias del Deportivo Español en España, y quienes también tenemos que integrar, porque Español tiene que ser la marca de España en Argentina. Tenemos que volver a tener un club con representatividad de la colectividad española. Por eso, a partir de la creación de la Secretaría de Relaciones Institucionales, debe de existir la coordinación de las relaciones con la colectividad, porque Español tiene que volver a la colectividad española, y eso es una pata fundamental. Claro que sí. Vos sabés, Joan, Sol, y le contamos a la audiencia, siempre charlamos con nuestro periodista español, que está en deportes, obviamente, y que tocamos también lo que es la campaña del Deportivo Español, Tony Cabot, que en estos momentos lo tenemos en Mallorca, justamente, pero igual sale en directo de nuestro programa, y charlábamos la vez pasada con Tony Cabot, y me decía, mira, Óscar, acá lo importante que sean todos profesionales que vengan trabajando, que sigan trabajando desde abajo para poder sacar a flote a este querido Deportivo Español, una institución señera, sin lugar a dudas, y que, bueno, obviamente la colectividad española, acá en la Argentina, los descendientes de españoles en la República Argentina, siempre han seguido la trayectoria de esta institución, que realmente es, pero muy importante, ¿no? Así que hay que destacarlo eso también, ¿eh? Sí, es fundamental. Me parece que los descendientes de españoles
que son una gran masa juvenil, tienen que volver a involucrarse con el deportivo, pero también con la trayectoria y el gran conocimiento de nuestros mayores, ¿no? Que son quienes nos guían, quienes lucharon por el Deportivo Español en instancias también complicadas, y entendemos que esta es aún más compleja, porque más allá de que el actual presidente diga que hay detalles a mejorar o algunas fallas, entendemos que a partir de nuestra presentación podemos hablar al Deportivo Español, porque Español no tiene posibilidad de más golpes y no se puede estar al margen de la legalidad. Español tiene que volver a ser un club como la gente, donde participen los socios y socias al día a día. Claro, y aparte dar una bocanada de oxígeno en una nueva gestión, también para que, bueno, el club pueda salir adelante. Sol, te pregunto, ¿dónde los pueden contactar a ustedes? A través de las redes sociales, por Facebook y por Instagram, Unidad Españolista. Ahí nosotros estamos comunicando las propuestas y seguramente en esta semana también haremos más reuniones, y cualquier socio, cualquier socia que tenga dudas, que no dude en comunicarse por las redes sociales. Perfecto, las redes sociales a la orden del día, entonces, con Unidad Españolista. Así que bueno, estimada Sol Méndez, candidata a vicepresidenta de la institución, estimado Joan Negreira, candidato a presidente por la lista Unidad Españolista. Chicos, gracias por este ratito aquí en el Sol de Nuestra España, en esta edición federal, y bueno, queríamos tener la palabra de ustedes, también como jóvenes de nuestra colectividad, y que bueno, miran con proyección de futuro que todo se puede lograr con trabajo, y sé que ustedes lo van a hacer, así que enhorabuena, bienvenidos, y las puertas están abiertas de nuestro programa para todos ustedes, Sol. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. La verdad que es importante que tengamos un espacio para poder difundir nuestras propuestas, y a todos los socios y a todas las socias de Deportivo Español le pedimos que el 17 de diciembre nos vote y vote Unidad Españolista, que les aseguramos que va a estar a la altura de poner al Deportivo Español en el lugar de que nunca debió haberse ido. Claro que sí, así que es así. Joan también, por favor. Muchísimas gracias, Oscar. Estos programas radiales son lo que tiene que continuar también en nuestra colectividad española. Es fundamental hacer oír las demandas de las distintas instituciones, y te agradecemos el espacio para también acercar nuestra propuesta a un club histórico dentro de la colectividad española. Es necesario poderlo sacar adelante, por eso le pedimos el voto a los socios y a las socias del Deportivo Español para que nos acompañen este próximo sábado 17 de diciembre a sacar Español adelante, para salvarlo y llevarlo arriba nuevamente, donde nunca tuvo que haberse ido. Perfecto. Joan, abrazo grande. Sol, abrazo y besos para ustedes. Chicos, gracias por compartir. La música ahora en nuestro programa lo hacemos de esta manera. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Bueno, muy bien, señores y señores, estamos aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Y recién qué linda versión musical que estábamos compartiendo, así que, y a propósito, que tiene que ver con la Virgen del Carmen, con el barrio de La Boca, un saludo para Beatriz Caraballo Regueira, que ella preside la gente de SAS, allí en el barrio de La Boca, que nos invitó, estuvimos el domingo pasado, estuvimos con tantos amigos, disfrutando de un momento tan especial de esa procesión náutica de la Virgen del Carmen, con tantos amigos, con la gente de Betanzos también, con el amigo Vence, con Félix Vence, el papá de Javier Vence, así que bueno, tantos amigos, con mi querido Pablo Marnotes Raña también, con tantos amigos, la gente de Vedra, bueno, así que gracias Beatriz Carballo Regueira, que preside justamente esta institución, que preparándose obviamente para estos 100 años, ya los 100 años de la institución, así que enhorabuena por cierto. Bueno, mire Dipsa, tenemos información, tenemos de todo, ¿qué tenemos ahora? Sorteo también para
recordar, Así reiterar y refrescar la memoria de tantos oyentes que se están comunicando con el programa. Vamos. Así es, recuerden que pueden participar este sábado, el sábado que viene también, y a través de las redes sociales, así que a participar por estas entradas para la gran fiesta de fin de año del Cangas del Narcea. Muy simple, se pueden comunicar al 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, sino también a través de las redes sociales vamos a estar subiendo un video para que puedan participar, nombre, localidad y últimas 3 cifras del documento, muy simple, y se pueden ganar una entrada para ir. Obviamente si quieren ir con alguien más lo pueden hacer, pero bueno, ya una entrada tendrían asegurada si la ganan, la verdad que sí. Así que bueno, ahora sí vamos a pasar con los eventos, atención de la colectividad, eventos y también charlas informativas con respecto a lo de la ley de memoria democrática. Así Sabemos es. que hay muchos amigos, muchas amigas que están escuchando y quieren saber un poco más, así que atención. Sí, por un lado la gente del CRE y por otro lado la gente de CEDEU. Ambos es. están haciendo lo mismo también. Así es, ambos están trabajando. Atención, porque en el Centro Gallego de Avellaneda, el lunes 19 de diciembre a las 18 horas, el Centro Gallego de Avellaneda está ubicado en Bartolomé Mitre 780, van a estar realizando una charla sobre lo que hay que tener en cuenta para la ley de memoria, la ley de nietos, ¿sí? Más simple. Así que recuerden, lunes 19 de diciembre a las 18 horas en el Centro Gallego de Avellaneda es una de las charlas que se van a estar dando, que van a estar brindando para justamente sacarse todas las dudas. También otra charla que va a haber con respecto al tema es un ciclo de jornadas, esto que les voy a comentar, y está también avalado por lo que es FEDESPA. Les comunico, es a través de Zoom. Sí, perfecto. Esta te voy a comunicar. Muy bueno. Es en diciembre el 21 y el 28. Así es, con inscripción previa. Y lo pueden, se pueden anotar a través de fedespa@fedespa.org. Repito, fedespa@fedespa.org. Un ciclo de jornadas informativas. También ahí se pueden sacar todas las dudas que tengan sobre la ley de memoria democrática. Excelente propuesta y excelente alternativa por parte de FEDESPA. Es muy buena idea realmente. Muy Totalmente, así es. Bueno, seguimos con nuestras amigas de Españolísimas, Marita Tuero, Andrea Mercedes Gallo. Recuerden el jueves 15 de diciembre, 20-30 horas, en la nueva casona de Urquiza. Esto es en Ábalos 2184, en Villa Urquiza. Pueden reservar con anticipación. Es una cena show. Bien, así que, bien, atención, bien. Jueves 15 de diciembre a las 20-30 horas, cena show, copla y danza española. Pueden reservar al 1140 27 49 92. Repito, 1140 27 49 92. Muy simple, sino también en el Instagram @show españolísimas. Bien. Ahora vamos con otras noticias de nuestros amigos de Residentes de Vigo, Sí. porque están realizando lo que es la fiesta también de fin de año. Así es. El 18 de diciembre a las 13 horas. Ya nos avisaron, que Sí. de hecho le mandamos un beso a Alejandra Sí. y también al presidente. Alois, un Alois, abrazo así grande, claro que sí. Porque nos dijeron, cualquier cosa pon en pantalla para Papá. ver el Mundial. Ah, Así bien, que, claro. porque el domingo 18 de diciembre es la Sí, final del Mundial, va a haber exacto. pantalla, así que aquellos que quieran ir, con un menú, la verdad, muy bueno, arrolladito primaveras, carré de cerdo relleno con ciruelas, salsa de ciruelas, acompañada con papas al horno. Sí. ¿Cómo pueden hacer para reservar? Muy simple, se pueden comunicar al 11 30 02 57 10. Repito, 11 30 02 57 10. Residentes de Vigo está ubicado en Quintino Bocayuga 522, Capital Federal. Así que esto es el 18 de diciembre a las 13 horas y les mandamos un beso también a nuestros amigos de Residentes, porque atención, ya están Sí. preparando lo que es la milonga de fin de año. Qué también, bueno, eso me gusta Sí, mucho. el A ver. 25 de diciembre, Sí. o sea, Navidad, Sí. a las 8 de la noche. Ah, está de bien. 20 a 2, así que aquellos que quieran ir, hay aire acondicionado, buffet Bien, económico de Navidad. bien. Ahí están los profesores Esteban y Adriana, Sí. que obviamente van a hacer milonga de Navidad para aquellos que sepan bailar, que Sí. no sepan, pero y quieran que pasen disfrutar. un lindo momento también, que disfruten Así la es, gente. Así así que es. muy buena iniciativa, muy buena iniciativa verdad de la que sí, gente de Vigo. en Residentes Bien. de Vigo, repito, Quintino Sí, sí. Bocayuga 522, el barrio de Almagro. Sí, Así que muy exactamente. simple Y un para lindo llegar. lugar realmente. Así que, y cerrando, les quiero contar que también nuestros amigos del Rincón Murciano de Rosario Ujú. nos hicieron llegar el tema de la beca para estudiar en España. Sí. Son las becas golondrina que les dicen. Sí. Aquellos que se quieran comunicar
pueden hacerlo a través del Instagram de ellos, que es @RincónMurcianoRosario. Rincón Murciano Rosario. Ahí están todas las pautas que piden, también todo lo que lleva adelante esta Universidad de Murcia o en la Universidad Politécnica de Cartagena. Está toda la información Rincón Murciano Rosario. Bueno, perfecto, Mili. Antes que hables de estos premios que obviamente ya se cerró, hay algo del Centro Gallego de Avellaneda, porque se ha conformado obviamente la nueva lista de autoridades, así que bueno, obviamente quiero señalarlo y quiero destacarlo, y le deseamos el mayor de los éxitos en lo que tiene que ver a la nueva comisión directiva, a esta comisión directiva del Centro Gallego de Avellaneda, que sé que van a hacer un trabajo muy, pero muy importante, muy destacado, así que ahora, bueno, obviamente la institución la lleva como presidente Fidel Lema Roget, como vicepresidenta Alicia Capese, como secretaria Alicia Caraza, prosecretario Miguel Garrido, tesorero Modesto Gil Malvido, protesorera Carmen Traverso, y después, bueno, la bibliotecaria y vocales, en este caso, que se suman a esta comisión directiva 2022-2023 del Centro Gallego de Avellaneda. Recordamos a nuestra querida Martita Aguerre, así que el recuerdo sea ella. Así que, bueno, y un saludo para esta nueva comisión directiva que lleva adelante esta emblemática institución del Centro Gallego de Avellaneda. Ahora sí, Mili, te escuchamos. Muy bien, sí, para cerrar les quiero comentar que, hablando de cerrar justamente, cerraron las votaciones de los premios Seibo. Recuerden que estábamos nominados como mejor programa de radio y televisión. Ahora hay que esperar los resultados, a ver qué es lo que pasa, a ver cómo salimos, si ganamos, no ganamos, pero lo importante es que fuimos nominados, que nos tuvieron en cuenta, la verdad que sí, y esto es gracias a ustedes también que nos acompañan sábado a sábado y a través de la plataforma digital. Perfecto, entonces muy bien, ahora vamos a continuar, tenemos una propuesta publicitaria todavía pendiente. Sí, pausa y ya volvemos enseguida, gracias. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recidos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas.
Precio y calidad son sinónimos de pura química. Artículos de limpieza sueltos por mayor y menor. Venta a comercios, empresas, instituciones y particulares. Consultas 11 69 33 56 84. Avenida Remedios de Escalada 1318, esquina San Martín, Lanús Oeste. Pura química, 100% recomendable. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Si piensa en café, Siboney, en nombre del café. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar esta barra. Deporte ahora con Roberto La Rosa, el caballero del deporte argentino, pero información de último momento. Roberto La Rosa, buen mediodía, bienvenido, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Cacho? 43 minutos del primer tiempo, estalla la gente marroquí, Marruecos le gana 1-0 a Portugal, un equipo de Marruecos que le hace una telaraña al conjunto portugués, le hace jugar pelotas largas, sí. No tiene posesión y se fue animando con el correr del primer tiempo, estamos casi sobre el final, está ganando 1-0 Marruecos. Este equipo es la sensación y aparte es un equipo europeo con Hakimi, con el compañero de Messi en el City. Bueno, hay jugadores que realmente tienen mucha calidad, que algunos han nacido en otros lugares, pero juegan para Marruecos. Vamos a ser claros, Marruecos hoy por hoy, en la cercanía con Europa, es más europeo que africano, ¿no? Sí, en cuanto por lo menos a lo futbolístico, no en todo lo demás, pero en lo futbolístico es importante, ¿no? Claro que sí, así que mirá que batacazo. ¿Es que ya está por terminar el partido, Roberto? El primer tiempo, el primer tiempo y después viene el otro partido, que es casi como si fuera una final. Metió un tiro en el travesaño el equipo de Portugal, sí. Y acá hay una clave que es fundamental. Sí. Está en el banco de Portugal Cristiano Ronaldo, ¿eh? ¡Apa! Así que una carita Cristiano como diciendo, ¿cuándo me van a poner? Vamos perdiendo 1-0, que esto se complica. Sí, ni que pensar la presión para el técnico de Portugal de saber que me parece por lo menos el arranque del segundo tiempo va a tener que meter a Cristiano, ¿no? Claro y que después sí. el gran partido, Cacho, Inglaterra y Francia, ¿no? Sí, señor. Ese es un partido casi de final, y querés que te diga una cosa, sí. Para mí el mejor equipo de la Copa de Francia, lejos, Ajá. Lejos, sí, el mejor equipo, yo creo que Argentina, si se afila y tiene una muy buena actuación frente a Croacia, de llegar a una final me parece que podría ser, me da la impresión que de no pasar algún resultado raro, podría ser Francia-Argentina, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, y a propósito, hablando de Argentina, ¿qué hablamos, Robert, de la selección nacional, la escaloneta? Que me gusta la actitud del equipo, que es un equipo que más allá de los lesionados y algunos que no van a poder jugar, como el caso de Acuña el partido que viene por las amarillas, sí. Hay algo que ha hecho Scaloni que es fundamental en este momento, tener a casi todos los jugadores en el mismo nivel. Bien. Sacando a Messi, sí. Que vos sabés que es un distinto, no solamente por vos, sino por lo que ven los demás, sí. Cualquier jugador puede, y el arquero también, porque Dibu es realmente una figura estelar cuando las papas queman y llegás a un partido que se hizo complicado frente el último partido de Argentina, se hizo realmente muy complicado frente a Países Bajos o Holanda, porque Argentina fue mucho más en el partido y fue mucho más en el alargue. Sí. Después llegás a los penales y aparece el arquero que uno quiere y dice, si vos los primeros 2 penales te lo atajás, fue caminando mucho más tranquilo el equipo para la definición, ¿no? Claro que sí. Vuelvo a reiterar, sí. Hay algo que tiene Scaloni que sabe complementar esta posibilidad de jugar con 3 en el fondo, que a veces son 5, que a veces son 4, sí. De jugar con gente importante en la mitad de la cancha, que no se va a resentir el equipo si entra o sale, y después la alternativa arriba. Para mí ayer se equivocó en algo el técnico. ¿En qué se equivocó? Es un técnico que... ¿Cómo? ¿En qué se equivocó? No,
porque es un chico que no tiene experiencia. Lo de Julián, que lo saca Julián, cuando piensa él que el partido está definido. Julián es el primer defensor de Argentina, el tipo que te las corre todas, que te aguanta los defensores arriba, que te tiene la pelota, que él solo puede definir una jugada. Esa es lo único que me parece que él tomó en cuenta el técnico este error. Hasta el último momento los partidos se definen por cosas muy finitas, no por grandes jugadas. Y me parece que también el árbitro cobrando algunas faltitas tontas, que siempre a los jugadores les molestan en la mitad de la cancha, un lateral, una falta tonta, te va sacando del partido. Me gustó mucho. Messi volvió a ser rosarino, ¿no? Ese tipo epidérmico y caliente que no lo habíamos visto, y se ve que Van Gaal, que tiene una trayectoria bastante conflictiva con todos los argentinos, es bastante bocón. Una vez dijo que jugar con Messi es jugar cuando atacás con un gran jugador y cuando defendés jugás con 10. Claro. Se calentó bastante Messi, y hasta el 19, el que hizo los goles, también lo sacó lo sacó carpiendo cuando tuvo una nota, ¿no? Y Van Gaal renunció ahora, ya renunció, ¿viste? También, por lo que tengo entendido. Y es un hombre grande que ha sido muy exitoso en el fútbol, y me parece que esto fue un cachetazo importante, ¿no? Seguro. Fue un cachetazo importante porque Messi se le paró como Riquelme, como el Topollillo, cuando los odiaba, Di María, Riquelme, y hay mucha gente, ¿no? Porque esto hay que decirlo. Y esto te viene a vos bien porque es un programa español. El Barcelona... futbolísticamente está dominado por las grandes figuras holandesas que han pasado. Ajá, sí. Al Tata Martino se lo destrató mucho, primero por ser argentino. Hay los Cruyff, los Kroll, los Van Basten. Hay un montón de gente que influye cuando tienen que contratar a un técnico. Ajá, y son los holandeses. Entiendo. El Barcelona es este tipo de estructura que tiene un nivel de juego como la naranja mecánica, una filosofía, entonces no acepta otra cosa. Y me parece que, bueno, a Riquelme le hicieron la vida imposible. Fíjate que hasta el mismo Diego, digamos, entre comillas, que tampoco pudo ser una gran figura del Barcelona y tuvo que irse al Napoli, ¿no? Claro que sí. Bueno, así que ahora hay que esperar el martes 13, mira qué día, martes 13 a las 16. No, a mí me encanta el martes 13. Bueno. Un día salí en el... Me parece que era... No me acuerdo si era Clarín o cosa, entrenando en la primera de Racing en una foto justo un martes 13. Así que mirá vos. me viene bárbaro porque es un día que por lo menos yo lo tomo como positivo. Esperemos que todo, ¿no? Sí. Que se concrete en todo, ¿no? Que se haga efectivo todo lo que pensamos, ¿no? Ojalá. Así que martes 13 a las 16, Argentina-Croacia, y a sacarle viruta al piso, como quien dice. Así que, Robert, Robert, ¿te parece que nos reencontramos? Sí, decime. Sí, no, un equipo que tiene a Modric, una gran figura, un chico que juega realmente, un chico, un hombre grande, 37 años, pero es realmente el que maneja el equipo. Habrá que a veces en algún momentito ponerle un poco de piernita ahí en el medio para ver si el muchacho afloja. Bueno, crucemos los dedos para el martes 13 y ya nos preparamos para el próximo fin de semana. ¿Qué te parece, Robertito? Abrazo grande, Cacho, y lo mejor para este fin de semana largo. Hace calorcito, aflojó un poco ahora la temperatura, pero hay mucha gente aquí en la costa. Chau, que abrazo. Bien. Gracias, Robert. Abrazo grande, abrazo grande. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino, contándonos todas las cosas que hay. Separador mediante y volvemos aquí al piso. Vamos, por favor. El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Muy bien, ya nos vamos preparando casi para el final, 12:51, rapidito les voy comentando quiénes cumplen años hoy. El ex piloto de automovilismo argentino Marcos Di Palma, el loco Marcos Di Palma cumpliendo años. Ana Gabriel, la cantante mexicana. Iñaki Urlesaga, el bailarín. Raven Simón, actriz y cantante estadounidense, la ex chica Disney, para que se ubiquen. Y Gonzalo Pipita Higuaín, el gran futbolista argentino, hoy cumpliendo años. Señoras y señores, vamos con cronograma de pago de deberes para
jubilados y pensionados nacionales, aquellos que cobran a través del ANSES, haberes que no superen los 56.341 pesos. Estas son las fechas de pago, documentos que terminan en 0. Próximo lunes 12 de diciembre, pasado mañana, documentos que finalizan en 1 y 2, el martes 13 de diciembre, documentos que terminan en 3 y 4, el miércoles 14 de diciembre, documentos que terminan en 5 y 6, jueves 15, documentos que terminan en 7 y 8, viernes 16 de diciembre. Momento del tránsito con el caballero del tránsito. Lo tenemos ya en línea, Ernesto Arriaga. Arriaga en el aire, te escuchamos, Arriaguita, vamos. ¿Cómo está, amigo? Muy bien, acá estamos todos subidos en la escaloneta. ¿Cómo andamos? ¿Bien, Ernesto? ¿Qué es la escaloneta? Y es una especie de motoneta con escalón y arriba y nosotros vamos todos atrás como un trencito. ¿Qué te parece? ¡Vamos! Muy buena esa definición. Muy bien, ¿viste como la ciambreta, la famosa ciambreta? Así que hablamos de la escaloneta. Tuve una. No me digas, bueno. La ciambreta que se hizo en la Argentina y le decían pochoneta por Perón. Mirá vos, claro, exactamente, sí señor, exactamente. Así que bueno, Arriaga, ¿cómo está el tránsito en línea general? Me imagino que todo tranquilo y normal por el momento, ¿no es cierto? Muy tranquilo porque hoy es un día colchón. La gente salió jueves y viernes, sí. Sábado disfruta y el domingo y lunes regresa. Bien, correcto. Hoy, digamos que hay mucho tránsito en la ruta de la costa atlántica, sí. En la ruta 11, sí. La ruta 63, sí. Todas esas rutas tienen mucho tránsito interno, es decir, van para un lado para otro porque están yendo a Pinamar, Villa Gesell, Mar del Ajó. ¿Sabe lo que un día vamos a hablar con Felipe Rodríguez Lagen, que era presidente de la Agencia de Seguridad Vial, sí. Que ahora tiene a cargo el bar y todas las playas de Costa Esmeralda, lo más requerido este año? Ah, perfecto, me parece genial, lo podemos ya... Es un country de 2.500 casas, dentro, cerrado, con costa propia al lado de Cariló y Pinamar. Bueno, impresionante, estuve el otro día. Escúchame, hasta podemos hacer una transmisión un fin de semana desde allá, ¿por qué no, querido Ernesto Arriaga? Yo voy a estar, me invitaron. Bueno, vamos todo, Arriaga, armamos una transmisión desde allá, querido. Y mal no estaría, ¿eh? Ah, viste. Te digo una cosa, estamos preparando muchas cosas importantes para el 2023. Ya después te voy a contar. Vamos todavía, nos anotamos en el 23, estamos recorriendo el sur argentino, después nos vamos a apadrinar con María y donar cosas a un colegio. Bien. En Tatón, Catamarca, en el medio de la cordillera. Qué lindo. Bien, bárbaro. Perfecto. Le pido a la producción. Sí. Atención. Sí. Vamos a llevar ropa para chicos. Sí. Camperas, zapatillas y botas para chicos hasta 15 años. Sí. Y útiles para colegio. Así que por favor, a la producción que tiene usted, que es tan fabulosa, le voy a pedir que para marzo, que usted va a estar en un almuerzo, que ya le garantizo que va a estar en un almuerzo muy importante y va a recibir un reconocimiento para seguridad vial, le pido que me prepare 2 valijas o bolsos de eso, para el colegio de Tatón en Catamarca, a 1.500 metros de altura en un colegio 199 de la localidad de Tatón y Medanitos. Bueno, perfecto. Lo vamos previendo ya, tenemos tiempo, pero ya lo vamos organizando, querido Arriaga. ¿Qué te parece? Elementos de colegio, juguetes, cosas para colegio, botas, camperas, todo, no ropa usada, barreta, no. Todo le pido a la producción que vaya juntando en 2 valijas que nosotros las llevamos y vamos a dar un curso, vamos a llevar el mapa, la bandera argentina y ayudar a todos los chicos. Perfecto, genial, me parece genial y se me está ocurriendo algo, una idea en la cabeza, pero vamos a sacar al aire a la maestra que tanto sufrida está por el sol de nuestro país. Pero excelente Arriaga, excelente. Me encanta lo que me estás contando, ¿eh? Ya lo adoptamos, ¿eh? No escucho la voz de la producción. Está media fónica la voz de la producción, está pero acá estamos. Están acá escuchando. No escuchando atentamente. Señoras 2 productoras, ¿se comprometen? Sí, por favor, vamos a empezar. En 2 valijas, 2 bolsos grandes, berreta,
ropa para chicos. Muy bien, sí. Mire, calzado, campera. Vamos a hacer así. Y útiles para colegio usados. Muy bien, nos comprometemos nosotros y también vamos a invitar, después más adelante lo vamos a desarrollar, vamos a cranearlo un poco esta semana y después ya vamos a empezar a difundir, para que también los oyentes, nuestros amigos, nuestras amigas del Sol de Nuestra España, si se quieren sumar a la campaña, para poder llevar más cosas a la gente ahí de Catamarca. Es una buena idea. Lo llevan a la productora de El Sol de Nuestra España, porque yo después no estoy en Buenos Aires. Tranquilo, después lo vamos a ir difundiendo, lo vamos a cranear esta semana y lo vamos a... Y lo vamos coordinando, Arriaga, quédate tranquilo, eso ya está previsto. Así que, bueno, Arriaguita, aeropuertos, todo tranquilo, trenes tranquilo, y la BTV. La ruta impecable, no, realmente no hay demora por ningún lado porque la gente se fue afuera. Claro, correcto. Escuchame, las BTV, ahora el lunes, ¿no es cierto? El lunes ahora de 7 de la mañana que abren tempranito, hasta las 19 horas ahora, toda la BTV de la provincia de Buenos Aires, la capital federal, y María le va a decir cómo sacan el tour. A ver, María, te escuchamos. María. Lo tienen que sacar por internet. Bien, correcto, directamente por internet. Perfecto, María. Así que, bueno... A la provincia de la capital. Bueno, genial, entonces, genial lo que nos está comentando. Entonces, les mando un gran saludo a los oyentes del Sol de Nuestra España y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, María, un beso enorme para vos y a cuidarse este fin de semana y disfrutarlo realmente. Así que, y a la doctora Verónica Arriaga, mi querido Ernesto, le mandamos un beso enorme y al gran Cuquito Arriaga desde Cáceres. Profio y las chicas. Fiun Arriaga, chau, gracias por estar con nosotros. Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino, nos vamos preparando para el final. Pronóstico del tiempo para hoy, máxima de 31 grados. Para mañana domingo, el servicio meteorológico nos anuncia mínima de 24, máxima de 37 con cielo algo nublado. Mini vamos. Sí, recuerden que pueden seguir participando del sorteo por las entradas para la gran fiesta de fin de año del Centro Cangas del Narcía. Se tienen que comunicar al 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, sino también a través de Instagram y Facebook vamos a estar subiendo un video para que puedan participar a través de las redes sociales. Perfecto, muy bien. Bueno, amigos, nos vamos despidiendo. Gracias, Facundo, allá en la puesta en el aire, en Estudios Centrales de la Radio. Amigos, con todo nuestro equipo completo de trabajo, quienes habla Oscar Di Profio Bernardes, les digo gracias por compartir y disfrutar de este gran magazine radial de nuestra colectividad española que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal, aquí en Radio del Pueblo, una radio con historia y que vive el presente. Dios mediante, nos reencontraremos el próximo sábado, minutos después de las 10 de la mañana, aquí en la frecuencia AM830, en la que es la legendaria Radio del Pueblo. Gracias a todos, buen fin de semana. El martes vamos a Argentina. Buena vida, chao. Hasta aquí El Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.